tenemos campo eléctrico y campo magnético que siempre van perpendiculares uno al otro. Es una particularidad. Y no tienen que ser proporcionales el uno con el otro. A veces uno es más fuerte, más intenso, otros menos, ¿vale? Y pueden ir variando. Para entender un poco todo este fenómeno de la contaminación electromagnética, aquí tenemos el espectro electromagnético, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Qué es el espectro electromagnético? El electromagnetismo se mide, entre otras cosas, por su frecuencia, ¿vale? Que es como la energía que tiene ese campo electromagnético. Que el campo al final es ese espacio que ocupa esa fuerza electromagnética que se distribuye, ¿vale? Podemos delimitarlo en un campo. Las frecuencias electromagnéticas son el número de oscilaciones, de vibraciones, ¿vale? Es como piensa, por ejemplo, es otro tipo de fuerza, sería más mecánica, pero piensa en la música. La música son vibraciones en el aire, una cuerda, tú tiras de la cuerda y empieza a vibrar y sigue vibrando en el aire, ¿vale? Puede vibrar más o menos, cuando vibra menos es una nota más grave, cuando vibra mucho es una nota más aguda. Pues en el electromagnetismo ocurre lo mismo. Al final se produce una vibración, una oscilación de otra fuerza, no sería mecánica, ¿vale? Son oscilaciones de partículas fundamentales, de electrones, y puede ser muy bajas frecuencias, es decir, menos oscilaciones, y tienen una amplitud de onda muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que son enormes, son muy grandes, pueden ser de kilómetros de grande. Esa sería, por ejemplo, la oscilación de la corriente alterna, ¿vale? De nuestras casas, que oscila a 50 Hz, es decir, a 50 oscilaciones por segundo. Y luego va subiendo y puede llegar, por ejemplo, a la típica del Wi-Fi, que es una alta frecuencia, que serían 2,4 GHz, ¿vale? Y luego, después de esa vibración, seguimos subiendo y ya tendríamos lo que se llama, para ir ubicándonos un poquito, bueno, os lo voy a describir tal y como están con los dibujos, ¿vale? La vibración, la oscilación de la red eléctrica son estos 50 Hz, llamado extrema baja frecuencia, extreme low frequency, y luego a partir de los 300 MHz ya se habla de radiofrecuencia, ¿vale? Que es la que tienen los móviles. Estas radiofrecuencias tienen muchas frecuencias distintas, es decir, muchas frecuencias de uso, digamos. La telefonía tiene muchas frecuencias, muchas bandas de frecuencia, porque el 3G tenía su frecuencia, el 4G tenía otras, y el 5G ha llegado llenando muchas más bandas de frecuencia, ¿vale? Y luego tenemos ya la radiación visible, que sería esta de aquí, que es muy intensa, y todo eso, desde la extrema baja frecuencia de la corriente alterna hasta la luz visible, pasando por la infrarroja, que es muy importante a nivel biológico, tenemos lo que se llaman las radiaciones no ionizantes. No ionizantes quiere decir que esa vibración, esa oscilación, no tiene suficiente fuerza como para romper moléculas de nuestro cuerpo y generar iones, ¿vale? En cambio, a partir del ultravioleta hacia arriba, ya hablamos de radiaciones ionizantes, es decir, que pueden romper moléculas. Esto es importante, ¿por qué? Porque toda la normativa que tenemos a nivel de radiación está condicionado por las radiaciones ionizantes, las que pueden romper moléculas. ¿Por qué? Porque son muy energéticas y producen calor. Entonces, toda la normativa está basada en la capacidad de generar calor de esa radiación. ¿Qué pasa? Que como todo lo que hay por debajo no genera calor, para adelante. Para que genere calor una radiación no ionizante, tiene que tener una intensidad altísima, ¿vale? Entonces, ese es un gran condicionante a nivel normativo y por el cual pues, se ve que hay a nivel científico, pues hay un problema, ¿vale? Dentro de las ionizantes, ¿qué más tenemos? Los rayos X, ¿vale? Cuando te vas a una radiografía, eso es ionizante, por ejemplo. Por eso no debes abusar y por eso son lugares que están totalmente apantallados, ¿vale?
y se ha visto cómo, bueno, la típica imagen de las personas que hacen los radiólogos de antaño que hacían la radiografía y decían, a ver, ponte aquí, y movían un poco, no, espérate, muévete. Y entonces metían los dedos un poco mientras tanto, pues al final terminaban con las manos destrozadas de la radiación. Si tenéis alguna duda, paradme, decidme, sí, por eso te dicen que la radiografía, que si no es muy necesario, ya a una edad también. Exactamente, las radiografías y muchas, bueno, las resonancias y los TAC y todo esto es entrar en radiación ionizante. Y de hecho, con algunas para detectar cánceres precisamente hay un dilema hoy día que se dice, bueno, es que a lo mejor generamos un problema mayor que el que solucionamos, porque estamos aplicando un carcinógeno para comprobar si hay cáncer, ¿no? Entonces, eso es ese. Bueno, y luego tenemos los tipos de contaminación electromagnética. Esto es para que entendamos cuál es nuestro entorno. Tenemos las bajas frecuencias, que es la corriente alterna, ¿vale? Nuestra red eléctrica. Las altas frecuencias, que son todas las inalámbricas, ¿de acuerdo? Todo lo inalámbrico, el móvil, cuando hablo de móvil en realidad hay muchas, ¿no? Porque está la del wifi, está la de la telefonía, está el Bluetooth, está el GPS, está cualquier otro tipo de geolocalización, en fin, está todo plagado. Y luego, bueno, la radio, todo esto. De todas formas, las nuevas tecnologías de la telefonía ha ido copando ciertas frecuencias que antes eran para la radio, antes eran para la tele, antes de que fuera digital, ¿vale? Electricidad sucia. Este es el gran, no sé si decir desconocido o el gran infravalorado. La electricidad sucia son distorsiones, interferencias que se producen en la red eléctrica de nuestra casa, por ejemplo, de cualquier lugar, causado por la interacción de ciertos aparatos que se conectan, ¿vale? Porque tú cuando conectas un aparato, casi todos los electrodomésticos tienen una característica, es que funcionan en corriente continua. La red eléctrica es corriente alterna. ¿Qué pasa? Necesitas un inversor. Un inversor es un aparatito que convierte la corriente eléctrica, la corriente alterna en corriente continua o viceversa, ¿vale? Esto genera lo que se llama electricidad sucia, es decir, mete una serie de frecuencias en la red eléctrica por su propio funcionamiento. Pero es que además la propia red eléctrica tiene lo que se llama armónicos, que son unos múltiplos de esos, bueno, otra serie de frecuencias que se Perdona, José. Sí. Lo único que van en continuo son los que tienen batería. Los que tienen batería, efectivamente. Solamente. Exacto. Es que son muy pocos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el ordenador, su mecanismo interno es en corriente continua, porque si no se rompería. Claro, eso digo. Eso es, pero ¿qué te quiero decir? Que luego lo conectas a la corriente alterna y sí, dentro tiene un inversor. El conversor lo tiene en el enchufe. Exacto. Tiene un inversor que es necesario. Pero eso lo tienen muchos electrodomésticos, muchos aparatos, ¿vale? Porque la electrónica en corriente alterna, los chips, ¿vale? No funcionan bien. Es decir, la corriente alterna es más agresiva en ese sentido. Y la corriente alterna no es biocompatible. La corriente continua es biocompatible. La corriente continua es como funciona cualquier organismo vivo, ¿vale? La corriente alterna es una manipulación del ser humano muy eficaz para transportar electricidad a grandes distancias. O sea, es algo muy útil, pero tiene un problema a nivel biológico. La electricidad sucia es importante por un motivo, y es que tiene la capacidad, es algo que puede generar una burbuja, por decirlo de alguna manera, de hasta 2 metros. ¿Vale? Y ahí es cuando hablamos de electrosmog, que comentaba Fernando. Antes, la contaminación electromagnética se llamaba electrosmog. Ahora ha habido una especie de consenso y se llama contaminación electromagnética. Pero a mí me gusta mucho el término electrosmog, que es como niebla eléctrica, porque en realidad es como una niebla eléctrica. Es decir, es algo que se propaga por el ambiente y entonces eso nos afecta bastante, ¿vale? Es algo que va más allá incluso del medidor.
importante, si el medidor te dice 0, no estás libre de contaminación electromagnética, pero eso lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, la electricidad sucia, ¿cuál es el problema? Que tiene un montón de frecuencias que son muy bioactivas, ¿vale? Entonces, si tú conectas cualquier aparato que genera electricidad sucia, eso va a afectarte probablemente más que la propia corriente alterna. Y tener en cuenta esto porque la corriente alterna está considerada un posible carcinógeno por la OMS, ¿vale? Lo que pasa es que se intuye que quizá el problema no sea tanto la corriente alterna, sino más bien las frecuencias de electricidad sucia que van siempre con la corriente alterna, ¿vale? Porque además se genera un efecto antena. Pero bueno, no quiero calentaros más la cabeza. 5G. 5G por todos lados. Este es el gran tema de los últimos años. Está bonito. Está bonito, ¿verdad? Bueno, es el mundo del que vivimos ahora. Es romántico. Es el mundo del que vivimos ahora. Ahí, el 5G es el principal... Hay varios problemas. Mira, con el 5G hubo una gran polémica porque hay una serie de frecuencias que se añadían a las que ya había en el ambiente y que no sabemos cómo puede afectar al ser humano. La verdad, lo que se llama las bandas milimétricas, ¿vale? Las frecuencias milimétricas, que son muy pequeñas. Os comentaba antes que las de baja frecuencia pueden ser de kilómetros de grandes, pues estas son de milímetros. Y eso pues, puede tener una afectación ocular, de piel y tal. Se intuye que puede tener una serie de problemas. Y ha habido mucha paranoia con respecto a esto cuando se activaron. Pero el principal problema es que no se ha implementado, porque no funciona bien. Porque cuanto más pequeña es la onda, se ve que más sensible es a los obstáculos que pueda poner los árboles, las paredes, los muros, ¿vale? Entonces, en realidad, toda la paranoia que se generó en torno al 5G no era cierta, ¿vale? Pero sí que hay un problema, que ahora tenemos antenas por todos lados. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque obviamente se multiplica la exposición. Y cuando pensamos en antenas no tenemos que pensar solo en esas altas frecuencias que se propagan por el ambiente, sino que cada antena es como cualquier electrodoméstico, que tiene lo que se dice una burbuja electromagnética, ¿vale?, a su alrededor. Y se produce lo que se llama un campo reactivo. Es decir, y eso mismo le pasa al router, ¿vale? El router tiene un campo reactivo, es decir, un campo alrededor del router que puede ser de 2 a 4 metros, ¿vale? Puede ser bastante grande. Y que ese campo es, digamos, la señal del wifi, ¿vale? Pero esa señal del wifi está totalmente deforme, no está todavía propagándose de una manera estable, es muy caótica. Entonces eso tiene una actividad biológica mucho mayor. Pues eso mismo ocurre a lo bestia con las antenas de 5G, ¿vale? Que están encima de tu casa, encima de la casa de enfrente, etc. Y además, pues esas antenas de 5G van siempre acompañadas por un cuarto eléctrico que es casi como una pequeña subestación en la azotea de una casa. Entonces, aún más problema tiene el que tiene la antena encima, un problema eléctrico con esa subestación, y el que vive enfrente de la antena tiene un problema con el 5G, ¿vale? Esto un poco para entender el entorno en el que vivimos, que de cara al futuro es a lo que nos tenemos que enfrentar, porque ese 5G en breve va a ser sustituido por el 6G. Es, digamos, una plataforma puente hacia el 6G y lo que hoy se llama el Internet of the Things, que es una interconectividad de todo, que además va a ir pues, relacionado con la inteligencia artificial, con la robotización, y todo esto pues va a tener un impacto en nuestras vidas. Por eso estoy dando la charla, ¿sabes? Porque es importante conocer la realidad a la que nos enfrentamos. Sin miedo, se puede ser proactivo, y luego os daré alguna cosa. Cuanto más avanza, más miedo. Vale, pues mira, yo tengo un dilema siempre con esta charla. Yo tengo el deber de informaros para que conozcáis la realidad, porque la ignorancia es un problema y hay gente que vive tomando decisiones muy negativas para su salud por ignorancia, pero es cierto que el miedo genera un efecto muy similar, ¿vale? El miedo, luego vamos a hablar del biocampo, el biocampo te lo colapsa. Tu sistema inmunológico
es muy, muy sensible al miedo. No un miedo fisiológico de 5 minutos que me ha dado un susto y no sé qué, sino un miedo prolongado, ¿vale? Un estado de miedo por cualquier situación. Entonces el miedo es una de las emociones más nocivas. No quiero daros miedo, quiero informaros para tomar luego alguna decisión proactiva y de verdad luego voy a dar alguna, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya no quiero asustar. Aumento exponencial de nuestra exposición y esto simplemente, esto es un poco tramposo, esta estadística, ¿vale? Estos son una serie de enfermedades autoinmunes y degenerativas que han crecido mucho, ¿vale? Se han duplicado, triplicado, cuadruplicado en los últimos 30 años. Entonces, todo esto está un poco tirando por tierra la teoría del genetismo que estaba antes muy asentado, es decir, todo es genético y el ambiente tiene muy poca influencia. Y bueno, la epigenética va teniendo cada vez más importancia. La epigenética al final es que nuestros genes están condicionados por el entorno. Y entonces, según cómo es el entorno, pues nuestros genes actuarán, se expresarán de una manera o de otra. ¿Y cuál es el principal cambio en nuestro entorno? ¿Los químicos están cambiando? Sí, pero en los últimos 30 años no tan radicalmente. ¿La alimentación está cambiando? En los últimos 30 años no ha cambiado especialmente. El gran cambio es nuestra exposición a la contaminación electromagnética, que está creciendo de manera exponencial, sobre todo en los últimos 10 años. Es una realidad. El elefante en la habitación, un poco al que no nos queremos enfrentar. Y que por mi propia experiencia como electrosensible y por personas que voy conociendo al final por mi labor como consultor que son electrosensibles, pues te vas dando cuenta que va generando un reguero que va pasando, como se suele decir, va pasando por debajo de la mesa y nadie sabe lo que está ocurriendo. Hasta que llega un momento en que alguien levante la voz, ¿no? Entonces está bien adelantarse a los acontecimientos. Vale. No voy a centrarme mucho en esto. Estos son ciertas afectaciones biológicas, ¿vale? A nivel de interacción concreta con partes del cuerpo. Hay que tener en cuenta que el cerebro y el corazón son los campos magnéticos básicos del cuerpo, sobre todo el del corazón, que es un campo magnético que puede llegar a tener 6 metros de diámetro. Salvaje, ¿vale? Entonces hay una interacción entre nuestro campo magnético y los campos electromagnéticos externos. No podemos obviar que hay una interacción continua. Nuestro campo interactúa no solo con los campos electromagnéticos del ambiente, sino con la contaminación electromagnética, sino con cualquier tipo de campo, con el de un árbol, con el de lo que se llama la resonancia Schumann, que es muy importante, sí. ¿Vale? Que es el campo que genera la Tierra, lo que se llama el latido de la Tierra, no un latido, pero con los rayos que van cayendo a la Tierra se va cargando y cuando hay un rayo que coincide su frecuencia justo con la de la Tierra, pues se produce una resonancia, ¿vale? Y esa energía entra en contacto con nosotros. Cuando vas a la naturaleza, estás muy en contacto con esa resonancia Schumann. Por eso ya la naturaleza es fundamental. ¿Qué pasa? Que aquí, en las ciudades, digamos que vamos dejando de interactuar con la resonancia Schumann y en cambio empezamos a interactuar con otro tipo de campo electromagnético. Entonces, bueno, pues... De hecho, lo que le has dicho a él en Reizá, a mí me lo han dicho ya varias personas y lo hago prácticamente todos los días porque siempre es una salida segura. También me ha recomendado una ducha antes de dormir, pero bueno, no todos los días. Claro, con una ducha hace un poquito de grounding, te hace una pequeña descarga. O sea, no, digamos, ahí el grounding tiene dos, luego vamos a hablar de eso, tiene dos funciones. Una de descarga de estática, que vamos continuamente, pisas suelos sintéticos, estás en contacto con todo y entonces al final te cargas de estática. Entonces te descarga y eso está muy bien. Eso es lo que harías con la ducha antes de dormir. A no ser que te dé una ducha de media hora. Y luego tienes el otro efecto, que es el de recolectar electrones, coger electrones. Tú coges electrones del suelo. Esa es la otra gran función, y luego hablaremos de eso, ¿vale? Te cargas, lo que le decía antes, subes tu voltaje corporal. Eso es fundamental, ¿vale? Luego, bueno, afectación biológica, reducción de la secreción de melatonina, generación de estrés oxidativo, luego reducción de calidad espermática, cosas que se saben, ¿vale? Tampoco voy a incidir mucho en eso. Lo que quiero ahora comentaros es
el proceso de afectación de la contaminación electromagnética para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y a ti a lo mejor te interesa, no sé si de eso conoces todo el proceso biológico, porque es interesante, Fernando. No te entiendo, perdona. Sí, el proceso de afectación de los campos electromagnéticos, de la contaminación electromagnética a nivel biológico. Bueno, hay diferentes teorías sobre eso, de cómo afecta. Hay diferentes teorías, pero bueno, hay una que cada vez se va asentando más, que es la de la afectación de los canales de calcio. De calcio. Canales de calcio a nivel intracelular. Pero sí, vamos a verlo, ¿vale? Porque es verdad que interactúa a distintos niveles. Una es directamente generando una disrupción con los campos magnéticos del cerebro y del corazón. Esa es una. Y entonces eso genera una anomalía del propio campo magnético. Esa genera una disfunción. Y luego tenemos el de la afectación celular, ¿vale? Bueno, eso he visto en el laboratorio con un Petri, poner sangre de antes y después. Y ahí hay un cambio visible. Sí, el cambio es muy obvio. Sobre todo a nivel de agregación de las moléculas de la sangre, de las plaquetas, de los glóbulos rojos, tienden a estar más agregados cuando está expuesto a contaminación electromagnética y tienden a estar mejor repartidos, entre comillas, cuando está limpio de esto. Y de hecho el grounding para eso es perfecto porque se ve muy bien ese efecto. Entonces, este proceso tiene su origen en lo que se llama la modulación de la onda, ¿vale? La onda electromagnética, pensando en una telecomunicación, para poder enviar de un mensaje a otro, se tiene que modular la onda. Es decir, se le tiene que dar una frecuencia concreta, una amplitud concreta y una intensidad concreta. Entonces, eso genera una onda perfecta para enviar ese mensaje. En ese proceso es cuando se produce la polarización, que es un aspecto a nivel fundamental, ¿vale?, de los electrones y luego de los propios fotones de la onda. No quiero ser demasiado exhaustivo con esto, ¿vale? Pero esas partículas fundamentales, al tener el spin polarizado, ¿qué quiere decir? El spin, ¿qué es? Un electrón, ¿sabéis lo que es un electrón, verdad? Más o menos. Vale, el electrón es dentro de las partículas fundamentales, que es el átomo si sabéis lo que es, ¿no? Un átomo es el componente básico de cualquier tipo de molécula, ¿vale? Una molécula de agua o una molécula de lo que sea, de sangre, de lo que sea. Esos átomos tienen electrones en su alrededor, ¿vale? A su alrededor. Entonces, la interacción de esos electrones va a hacer que esos átomos se unan con unos o con otros y se formen unas moléculas u otras. Entonces, esos electrones vibran o giran, ¿vale? En realidad se dice que es un giro, pero puede ser una vibración. El caso es que si giran en un sentido, el spin es de un tipo, y si giran en otro sentido, el spin es de otro tipo. ¿Qué pasa con las ondas electromagnéticas naturales? La del Sol, la de la resonancia Schumann. Son ondas electromagnéticas despolarizadas. ¿Qué quiere decir? Que cada electrón se mueve de manera aleatoria. Aunque en un espacio tiende a cero, tiende a equilibrarse, ¿vale? Unos giran uno, otro, pero si los vemos en un espacio están más o menos equilibrados. ¿Qué es lo que pasa con la contaminación electromagnética? La contaminación electromagnética es justo un campo electromagnético en el que todos los electrones y las partículas fundamentales asociadas, como los fotones, están todos orientados en un mismo sentido. Todos. Eso genera un desequilibrio. Y eso es lo que nos afecta a nivel celular, a nivel biológico, ¿vale? Entonces, cuando se emite esa onda, llega a nuestra célula y nuestra célula eso no sabe qué hacer con eso, ¿vale? Se genera una disrupción. ¿Cuál es el efecto directo que se ha visto y el que le decía ahí? Que nuestras células, para funcionar, tienen una especie de entrada para el calcio, el sodio, el potasio, para todos los minerales esenciales, todas las sustancias necesarias para que viva la célula. Pero ¿cómo se da entrada a todas esas moléculas o iones? Pues se da entrada a partir de descargas eléctricas, ¿vale? Son lo que se llama canales activados por voltaje, canales iónicos activados por voltaje. Por voltaje es una pequeña descarga eléctrica, ¿vale? Por eso os decía antes que toda
función biológica está precedida por un impulso eléctrico. En este caso es muy obvio, ¿vale? Entonces, según el tipo de descarga, se abrirá un canal o se abrirá otro, se abrirá más tiempo, se abrirá. Entonces, la contaminación electromagnética lo que hace es generar una disfunción en varios canales, especialmente en uno, el de calcio. Y el de calcio tiene muchas funciones a nivel neurológico, por eso afecta tanto a nivel del sistema nervioso, y además se produce una reacción en cadena, es decir, que entra ese calcio de manera masiva, descontrolada, porque el calcio obviamente es necesario para el funcionamiento de la célula, pero entra demasiado, y ¿qué se produce? Estrés oxidativo. ¿Estrés oxidativo suena ese concepto? Sí. Estrés oxidativo, al final, cuando vivimos, respiramos, algo consustancial con la vida es generar oxidación, nos oxidamos. Nos oxidamos poco a poco, de una manera natural, hasta que al final nos morimos, ¿no? Tomamos antioxidantes, que son sustancias que van ayudándonos a, lo típico de la fruta, ¿no? De los arándanos, pues tienen sustancias antioxidantes. Entonces eso nos ayuda a que la oxidación se ralentice y podamos lidiar con ello. ¿Qué pasa? Que esto produce un nivel de oxidación tan grande que nuestro cuerpo no puede lidiar con ello, ¿vale? Y esto a la larga, uno de los efectos que produce es una especie de envejecimiento acelerado, ¿vale? Y puede derivar en muchas cosas, ¿de acuerdo? Enfermedades, tal, bueno, eso ya es un poco lo que digo, tampoco voy a entrar aquí en detalles de ese tipo, ¿no? Pero quiero que entendáis ese mecanismo para que no lleve a confusión cualquier otra idea que os puedan dar sobre cómo afectan los campos electromagnéticos polarizados y si afectan o no. Porque vosotros ya estáis convencidos y sois tres y tal, pero yo intento dar este mensaje para personas que son escépticas y que no creen que esto vaya a ocurrir, ¿vale? Y si se observa. ¿Cómo puede ser un campo magnético no polarizado si un campo magnético es polarizado? Sí o sí, si no, no sería un campo magnético. Claro, un campo magnético son dos polos, o sea, sí. y por eso existe una sí, digamos, no circulación pero no energética, si no, no. Pero no es el campo, son las partículas. Sí, ¿qué partículas? Claro, al final un campo hay electrones o fotones o fotones en ese campo siempre. Fotones, vale. Sí. Entonces, son esos fotones y esos electrones individualmente sí tienen una polaridad cada uno y de manera natural la tienen aleatoria, ¿vale? Esa es la clave. De manera natural, todos los fotones y todos los electrones de un campo no están alineados, orientados, no tienen lo que se llama el momento magnético definido de la misma manera, sino que unos tienen el spin hacia un lado y otros tienen el spin hacia otro, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale? Yo, si quieres, te paso el estudio, es muy interesante de Paganum, ¿vale? Entonces, bueno, esto aquí, describiendo esto un poco más en profundidad, para hacernos una idea, bueno, en realidad el spin natural sería como unos para un lado, otros para otro, ¿vale? Aquí están como muchos lados. Y el spin alineado, es decir, la polarización del spin de todas las partículas fundamentales del campo, van todos en la misma dirección, ¿vale? Esto a nivel cuántico, ¿vale? Es lo que se llama ruido cuántico artificial. Es decir, esto genera un ruido, y esto es entrar en una historia que es la teoría cuántica de campos, que tampoco voy a meterme porque es un tema muy complejo y yo mismo me costaría definir algunas cosas con precisión. Entonces, esto es como un ruido, ¿vale? Cuando pensemos en contaminación electromagnética tenemos que pensar en un ruido. Un ruido, que es un término que se utiliza en telecomunicación, en ingeniería eléctrica. Es decir, un elemento distorsionador que está en el ambiente que no permite que una señal llegue con claridad. Eso es lo que ocurre con la contaminación electromagnética. Es un ruido, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en nuestro entorno campos electromagnéticos que no tienen por qué tener un ruido, pero tienen un ruido. ¿Por qué? Porque están polarizados. Bueno, esa es un poco la idea. Aquí vemos lo de los canales iónicos de voltaje, ¿vale? Activados por voltaje. Esto sería una entrada de la célula y cómo se activa a partir de la onda electromagnética.
Y ahora vamos a ver el siguiente paso, que es cómo esos canales iónicos, cuando se desmadran y entra demasiado calcio y hay demasiado estrés oxidativo, pues se produce una condición física médica, que es lo que se conoce como electrosensibilidad o electrohipersensibilidad. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos una definición, ¿no? Un síndrome que está reconocido por la OMS, aunque, bueno, es un reconocimiento un poco que existe, pero no le da mucha importancia. Bueno, que describe un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición a campo electromagnético. Dice, no es una alergia, sino una respuesta anómala del organismo a niveles de radiación no ionizante que, en principio, no producen síntomas en la mayoría de personas. Claro, esto es una manera de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque se le da a la electrosensibilidad una especie de categoría de alergia. Te dice que no es una alergia, pero es como si fuera una alergia. ¿Vale? Es como te ha tocado. ¿Vale? Yo creo que es peor porque vas por la calle y vas a relojería. Bueno, es que 24/7 no puedes quitártelo, no puedes evitar. O sea, la gente con electrohipersensibilidad severa, su vida es un infierno. Es un verdadero infierno. ¿Vale? Yo no sé, Fernando, cuál ha sido tu nivel de electrosensibilidad, cómo lo vives, Pero bueno, la gente que, o sea, gente que no puede salir a la calle. Pero no puede salir a la calle. Para mí ha sido muy sencillo. Yo de que estaba hablando al fin y al cabo del ruido electromagnético y de cómo están afectando los campos electromagnéticos, y he ido a hacer una cosa que lo mitiga. Está en la película. Entonces, yo quería hacer algo que realmente pueda medir, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, que se pueda comprobar en un laboratorio, que sí, esto funciona, ya está, ¿no? Entonces, la otra cuestión es, bueno, igual habría que investigar más, porque, como te comentaba antes, ¿no? Yo he ido a la fuente, digamos, del problema más grosso, ¿vale? Que son las ondas electromagnéticas, y ya está, esa ha sido mi motivación para Fernando, hacerlo. ¿cuál ha sido tu sintomatología como electrosensible? Bueno, la que tiene la mayoría de la gente, y es de que está uno hasta el moño del móvil. El móvil es tu principal... Claro, no, lo que quiero decir es que cuando estás muchas horas en el móvil, porque pasa una convalecencia, pues al final lo sientes, o sea, ya no es una cuestión de que me planteé que soy hipersensible, ¿no? Que nos tiramos muchísimas horas con el móvil. Esa es la realidad. Entonces, y es evidente, porque lo he medido, cuando me compré un primer medidor, me di cuenta de que se sobrepasaban los límites teóricos muchísimo, ¿no? Entonces, hay algo ahí que sí que no afecta, ¿no? Y esa es ha sido mi motivación. ¿A ti te ha ocurrido algo que le pasa a mucha gente, que es lo que me pasó a mí? Cuando estás en un momento más vulnerable de salud, nuestro sistema antioxidante, pues hablaba del estrés oxidativo, se viene abajo. Cuando estás enfermo, te oxidas más de lo que puede tu cuerpo, con lo que puede lidiar, de lo que puede reducir esa oxidación. Yo lo he sentido como una bendición. En realidad yo me siento mucho mejor que antes. Porque es que, como se suele decir, el canario en la mina. Tomas conciencia de un problema que hay, entonces cuando puedes abordarlo. Cuando ya es tan obvio que dices, no voy a tomar medidas. Cuando es algo muy leve, yo te digo por mí, cuando era algo muy leve, yo veía que había lugares que me sentía bien, otros no tanto, tal, pero no sabía a qué atribuirlo y entonces no tomaba medidas suficientes para... Vale. Y ha ido increciendo la sensibilidad. Eso, exactamente. En mi caso Cuanto más atención le pones, más sensible te vuelves, ¿no? En realidad. En mi caso, no, porque yo no le daba demasiada importancia. En mi caso fue también un problema de salud. Un problema de salud, o más bien el tratamiento para un problema de salud. Tenía unos problemas intestinales intensos. Y entonces esto al final una vez que derivó en una disbiosis intestinal, que el tratamiento habitual es con antibióticos. Un tratamiento de 21 días de antibióticos muy intenso. Entonces yo, cuando terminé ese tratamiento, estaba muy débil, muy vulnerable.
sin energía, prácticamente deprimido, bueno, muchos problemas. Pero es por la microbiota, básicamente. Sí, es la microbiota, es la microbiota. Es que porque No, la microbiota... no tiene tanto que ver con la hipersensibilidad. Es que la microbiota controla mucho la homeostasis corporal a nivel de todo tipo, a nivel de sistema nervioso, a nivel cardiovascular incluso, a nivel de todo tipo. Entonces, es lo que te regula, lo que te equilibra. Cuando tienes recibes una agresión, es lo que hace que tu cuerpo rápidamente vuelva a su estado. Entonces, cuando te quita la microbiota, te elimina todas las bacterias intestinales, tu cuerpo pierde esa capacidad. Y entonces estás recibiendo estresores y tu cuerpo no puede lidiar con ello. Estrés oxidativo. Un estrés oxidativo con el que uno no podía lidiar, hasta que me di cuenta de que sentado en ciertos sitios me sentía tremendamente mal. Luego lo medí, por ejemplo, eso fue para mí una experiencia muy reveladora, que el sofá donde me sentía tan mal, detrás era donde tenía el router el vecino. Porque yo no tengo router en mi casa, yo utilizo los datos del móvil. Pues te digo, es mucho peor. No. Lo siento. No. El campo... Estoy hablando a nivel electromagnético, digo, medido. No. Entonces, no, está bien, ¿eh? No, porque no tiene la teoría que tengo. Mira, pasa una cosa. Puedes hablar de campo cercano, ¿vale? Y que, ¿sabes por qué te lo digo? Déjame que te lo explique. Yo sé lo que tú dices. Es por la antena, por la capacidad de la antena. Sí, yo lo sé. A ver, un móvil, tú cuando lo pones en modo... en modo... Avión. No, en modo avión, en modo... De datos. De modo router, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Vale. Punto de acceso, ¿no? Sí. O punto de acceso como si fuera un pequeño router. Obviamente se comporta como un router, ya no es un móvil. Es decir, si tú eso lo utilizas y te pones a hacer una llamada, te está friendo la cabeza. Eso estoy de acuerdo contigo. Es más intenso. Pero tú no debes comparar el móvil con el móvil sin eso, sino que debes comparar el móvil con eso, con el router. ¿Vale? El router... Es que lo he medido, por eso te lo digo. Y yo también. Entonces el router me daba menos que el móvil teniéndolo como sin wifi. ¿Sabes? No sé, pero bueno, que tú tienes tu cosa y yo tengo... Mira, hay dos cosas. Una es el campo cercano y otra es el campo lejano, digamos. Entonces, como he dicho, lo hemos medido aquí, que con el buen wifi, lo tuve que quitar el wifi el otro día, ¿no? Para que contaminara. Sí, verdad, perdón. Creo que me voy a ir. No, si tú quieres yo te lo pongo. No, que está bien. No, pero no es por eso, es porque estoy jodido. Vamos, que no, es que, vale. Lo siento. Nada. Muy interesante, pero creo que me tengo que ir. Muy bien, y la cámara Kirlian está muy simpático, está muy gracioso. Sí, a mí me hicieron con la antigua, ¿no? Que era con los diodos y toda la cosa, ¿no? Estaba muy chulo. Pues encantado, José. Igualmente, Fernando. Que vaya muy bien. Descansa. Aquí yo en el bolsillo pocas veces llevo el móvil y el operativo. He causado problemas en la familia, en amigos. Te he llamado tal. ¿Cómo? Ya lo tenía apagado porque... ¿Cómo fácil? Porque no quiero ¿no? Claro. Porque yo soy una persona que... Es verdad que soy aprensivo, pero yo valoro mucho la información. Yo hasta en todas las áreas de la vida, como todos, hemos cometido desastres por falta de información. Entonces, cuando se nos da la información, luego hay un grupo de personas que se encargan en apostillarla, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me contó un amigo que otro amigo suyo pues, tuvo un tumor testicular. Gracias. Sí. Y nada, encantado. Y era de la radiación. Sí. Es de los más... Entonces, claro, dijeron los cirujanos, esto es como los cigarros. Y yo se lo comenté a uno del pueblo y dice que no, que eso no se sabe. O sea, la gente no quiere saber. ¿Por qué? Porque no quiere llegar a dejar de hacer eso. Ahora voy a explicar eso, ¿vale? Yo me lo creí, ¿eh? Yo prefiero asustarme y creerlo.
Bueno, asustar, pero que el susto dure poco, para que pueda... Ya. Claro, sí. No, luego vamos a hablar de eso, porque es interesante lo que dice. Vamos a ver por qué la normativa es como es y qué es lo que pasa, ¿vale? Para la electrohipersensibilidad yo recomiendo que midáis vuestro nivel de electrosensibilidad. Eso se puede ver y os voy a dar ahora Bueno, estos son una serie de síntomas que son típicos, muy generales, ¿vale? Pero están concentrados, o sea, se ha consensuado que hay 25 síntomas en un tipo de protocolo que yo sigo que funciona muy bien. 25 síntomas que son los más típicos de la gente electrohipersensible. Hay muchos más posibles, ¿vale? O sea, se han llegado a contabilizar 70, 80 síntomas porque cada persona es tiene una individualidad y de hecho esto es algo muy personal. Cada persona tiene un biocampo y reacciona de una manera, ¿vale? Esto pues lo típico: insomnio, cefalea, fatiga crónica, problemas de concentración, palpitaciones y arritmias. La hipertensión es un síntoma muy típico, ¿vale? Muy típico. Y la hipertensión es un problema muy típico en general. Pero esa conexión se puede hilar, yo creo, más fino de lo que actualmente se hace, que más que mandar una pastilla, que en algunos casos yo no digo que no sea útil, ¿vale? Y tinnitus, zumbido en los oídos, muy típico, muy típico. No tienes por qué tener electrohipersensibilidad si tienes tinnitus, pero es, ¿vale? Esa asociación estaría bien buscarla. Si tienes tinnitus, es muy bajo. Tú lo tienes. Pero empezó con un brote y mucha gente lo tiene, ¿no? Y una época que aquí no sabía y tuve que llamar. Sí, ¿no? De hecho, aquí ya lo sabe, cada vez que venimos a eventos, cada vez que viene a dónde? A eventos también. Sí, pero eso es si vas a eventos porque... la música. La música. Ya, digo, porque está muy alta la música, ¿no? Sí. Claro, en ese caso no creo que sea por... Bueno. No es del ruido, ¿eh? Me lo dijo una audióloga que no era del ruido, pero yo tengo miedo de... Yo ahora no lo oigo, yo lo oigo cuando me quedo... Casi todo el mundo lo tiene. Sí, pero hay personas que la percepción es mayor. Sí. Que un problema no es de oído, es un problema neurológico. Exacto, es que los acúfenos comprenden otorrinolaringología, psiquiatría y neurología. Es un ruido fantasma que genera el cerebro porque hay una pequeña pérdida de audición en ciertas frecuencias. Entonces el cerebro, digamos, que llena ese espacio. Sí, eso es. Entonces, ¿qué tal lo llevo? Nada, la audióloga dijo que está con ella. Sí, cuando estaba mal, la llamo, yo en Madrid. Bueno, pero si está solo vinculada al sonido alto, al ruido alto, bueno, pues algo que más o menos puede... Me hizo una ¿cómo se llama? Una audiometría amplísima y me dice muy bueno. Sí. Que hay personas que oyen muy bien. No tenían ninguna frecuencia que no oyeras. A partir de una edad todos perdemos. Sí, todos perdemos, es cierto. No, pero ya está por curiosidad. El problema de la contaminación electromagnética es que si no es la causa muchas veces la amplifica. Y ese es ahí donde suele fastidiar mucho a la gente. Entonces, lo que os comentaba. Esto se me ha... Bueno, el Instituto de Fella. Esto es una organización, una fundación que está hecha para muchas cosas, ¿vale? Tratar el problema de la contaminación electromagnética, pero uno de sus principales objetivos, el inicial, casi era hacer un censo de personas electrohipersensibles. Entonces yo os recomiendo que os metáis en efeia.org porque ahí hay un cuestionario que, bueno, si estáis perfectamente y no tenéis ningún problema y decir yo, pues no lo hagáis, ¿no? Pero si tenéis algún malestar de vez en cuando y queréis ver el origen, pues estaría bien hacerlo. Como un test. Como un test, ¿vale? Y entonces al final te da una puntuación en la que te puede indicar una posible electrosensibilidad. Obviamente no es una afirmación taxativa, lo tiene seguro, ¿no? Eso luego hay una segunda parte que habría que hacerlo con un consultor como yo y entonces ya estudiar con más detenimiento si puede ser o no, ¿vale? Pero es recomendable, ¿vale? Efeia.org, está en inglés, pero bueno, las preguntas yo creo que están en español, puede hacerlo en español también. Sí. Vale,
Entonces, aquí tenemos lo de los límites oficiales y los niveles con efectos biológicos, que aquí hay un problema, ¿vale? Que hay unos límites oficiales. Principal problema, pues que lo que se decía es que esto estaba hecho para que calentara, ¿vale? Eso es lo que le ocurre a las reacciones ionizantes. Cuando calientan más de 1 grado, entonces ya se dice que es dañino y entonces ya se pone una limitación. Pero esto no te va a calentar más de 1 grado la cabeza, que si se hace un test SAR te calienta un poco, pero no tanto, ¿vale? Un test SAR es el que se hace a los móviles para la absorción de radiación en el tejido. Entonces, esto es una visión que se estableció en los años 80 y toda la evidencia científica que ha surgido desde entonces se ha obviado. Entonces, problema que la institución que regula y establece esos límites es el ICNIRP, el Instituto de Monitoreo de las Reacciones No Ionizantes, que está llena de profesionales de la industria de las telecomunicaciones. Entonces hay unos conflictos de interés muy fuertes, muy fuertes. Incluso pensando que esas personas tengan buena voluntad e intenten hacer bien su trabajo, ese sesgo está ahí inconscientemente. Entonces ya, sí, esto está bien, no vamos a hurgar más, ¿para qué vamos a buscar más? ¿Sabes? Esas cosas pasan. Entonces, por eso existen las declaraciones de conflicto de interés, para que una persona objetiva, ecuánime, que no tenga ningún tipo de influencia, para que a esa persona las decisiones que se tomen a partir de ese estudio no le afecte de ninguna manera, ¿vale? Porque entonces siempre eso le va a influir. Entonces esos conflictos de interés son determinantes y eso hace que se dé validez a ciertos tipos de estudios, no se dé validez a otros ciertos tipos de estudios. Uno, el más típico, es que los estudios que se aceptan y que la OMS traga con ellos, porque en la OMS también hay un lobby importante en la Organización Mundial de la Salud, de gente de la industria, es que nada más que se aceptan o se da prioridad a los estudios que están hechos en laboratorio. ¿Qué pasa? Que en un estudio en laboratorio no se da la problemática que se da en el ambiente. En el ambiente, ¿qué ocurre? Tú tienes una onda y esa onda interactúa con otras ondas, interactúa con el espacio, interactúa con los metales generando rebote o generando efecto antena o generando absorción. Es decir, el ambiente está continuamente generando un mayor caos en las ondas. Entonces, al final lo que nos llega no es una onda perfecta, es una onda caótica. A eso hay que añadir los problemas de cobertura. Cuanta peor cobertura tienes, mayor es la contaminación electromagnética. Porque el móvil tiene que hacer un mayor esfuerzo y sus antenas, pues por compensación, tienden a emitir con mayor intensidad para recibir esa onda. Es decir, el ambiente es necesario. ¿Qué pasa? Que, como decía antes, el paradigma es muy de la bioquímica. En la bioquímica todo está perfectamente medido. Todo está perfectamente medido. Hay que mide 400 miligramos de tal, que actúa con no sé qué. Entonces, para ver el problema de la contaminación electromagnética, necesitas remover ese caos para ver qué ocurre. Porque, curiosamente, cuando los estudios son de laboratorio, los efectos biológicos se observan en un 40%. Cuando los estudios se hacen de campo, los efectos biológicos se ven en más de un 90%. ¿Vale? Entonces, si tú al final solo quieres elegir un tipo de estudio, pues te estás haciendo trampa al solitario. El problema es que con eso pues se está generando unas restricciones que no son reales y no afectan a la salud. ¿Vale? Pues eso, no está actualizado. Hay evidencia científica, bueno, pues que los campos electromagnéticos de baja frecuencia, es decir, los de la red eléctrica, se declararon carcinógenos en 2002 y campo de radiofrecuencia en 2011, ¿no? En 2011 los de radiofrecuencia son los de el wifi, el móvil, ¿vale? Las inalámbricas, también carcinógenos de grupo 2B en 2011. Grupo 2B es posible carcinógeno. ¿Qué pasa? Aquí pongo metaanálisis y estudio en animales, que esto es de este año. En el año 2025 se publicó un estudio en el que todas esas cosas que se intuían en 2011 se corroboraron en una revisión brutal de todos los estudios que se habían hecho en animales. Entonces,
hay dos tipos de cáncer en los que se ve una certeza muy alta y uno es el glioma cerebral, que es el que está vinculado a ponerte en la oreja, ¿vale? Y luego otros. Lo que digo, no es para asustar, es para que tú No, sí, esto no es nuevo. Claro, sí. A ver, porque yo al final uno tiene que dar un empujón para, oye, que no te tome esto Sí, a broma, si, ¿vale? si este planeta en esencia no es para vivir saludablemente, no sé qué te le ocurre. Todo lo que te vaya a la montaña. Campo de Cartole también lo dice. Es un planeta para nosotros. O sea, dice los intereses y a la evolución humana a través de ciudades, edificios y profesiones que se han tenido que inventar. Es que ya está contaminado hasta el espacio. Es que ya alrededor de los satélites estos de los más, que tú ya los ves por la noche, ¿no? Mira, ahí va un satélite de eso. La basura espacial que hay. O sea, que ya ni el espacio es suficiente, ni la órbita de la Tierra es suficiente ya. O sea, que sí. Los tóxicos, porque ahora lo vamos a ver, bueno, no sé si lo vamos a ver, pero una peculiaridad es que los tóxicos ambientales químicos empeoran este estrés oxidativo. Entonces se produce un cóctel electroquímico, digamos. Y es muy habitual que las personas electrosensibles tengan sensibilidad química. Y la gente con sensibilidad química, que también está muy fastidiada, tiene cierto grado de electrosensibilidad. No solo eso, alergia al polen ya es hermano de ser alérgico a los químicos, a los ambientadores. En mi caso es así. Sí, ¿no? Por eso en estos claro, es que al final me siento seguro. Ese era otro de los campos de batalla de Susan Powell, los químicos. Ya a través de su enfermedad y los problemas que veía también eso incidía. Y no permitía en su espacio, y se lo siguen haciendo, que no se pueden poner químicos. Cuando iban a hoteles no químicos, porque es que te vas jodiendo poco a poco. Ese es el tema. Es que a nivel científico, y es uno de los problemas a la hora de determinar el daño que pueda dar, son cosas que te van dañando de manera progresiva y acumulativa. Entonces, tú si necesitas una revisión o un metaanálisis de estudios durante 25, 30 años, claro, dentro de 30 años, vamos a ver el 5G, pues vamos a esperar 30 años a ver los efectos del 5G. Mientras tanto, ¿qué? Somos conejillos de India. Están pasando cosas, claro. Y para esto hay una cosa que se llama principio de precaución que no se aplica. ¿Por qué? Porque ya se establece un status quo, ya hay muchas empresas, hay mucho dinero por medio, hay familias que viven de eso, trabajadores, es decir, hay algo que cambiarlo supone un problema para mucha gente. Entonces tú tienes que hilar muy fino, muy fino, muy fino y para eso necesitas mucho, mucho, mucho tiempo para que se efectúen esos cambios. Por eso, esperar a que el sistema sea el que tome las medidas no es lo más prudente. Lo mejor es que uno ya empiece tomando su tiempo. ¿Vale? Bueno, y medidas fundamentales de higiene electromagnética. Y ya vamos a ponernos en la práctica, ¿vale? 3 medidas básicas. Reducir nuestra exposición, ¿vale? Esa es la primera, es fundamental. Porque hay mucha... Reducir no quiere decir eliminar, ¿vale? Yo al final cuando me he formado como consultor y ya en mi experiencia cada vez lo voy viendo más, se puede vivir con la tecnología. Pero lo que no debemos es exponernos más allá de lo necesario, que muchas veces nos exponemos más allá de lo necesario. Ahora vamos a decir, ¿vale? Luego, fortalecer, grounding una de ellas, lo vamos a ver, grounding y sol, principalmente, las dos grandes medidas de fortalecimiento. Y el filtrado, ¿vale? Que eso lo vamos a ver ahora. Lo primero, bueno, nutrición electromagnética, fortalecimiento del biocampo, ¿vale? Fortalecernos. Lo primero, la luz del sol. Esto es un poco una serie de los beneficios del sol. A ver, el sol es fundamental y tenemos un problema a nivel médico porque, claro, la posible carcinogenicidad del sol hace que tengamos miedo al sol. Y no debemos tener miedo al sol porque nos exponemos muy poquito. El principal síntoma es que hay un porcentaje, como un 60% de la población que está
falta de vitamina D. Y eso ya es muy sintomático, ¿vale? Y tras la pandemia ha habido alguna incidencia de eso. Y curiosamente se hicieron una serie de estudios muy interesantes, uno en la Universidad de Córdoba, bueno, en la Universidad de Córdoba junto con el hospital, no me acuerdo cómo se llama, de Córdoba, de cómo las personas a las que se les metía un chute de vitamina D que entraban con el COVID ingresadas, tenían un índice de supervivencia muchísimo mayor que a las que no se les metía ese chute de vitamina D. Paradójico, irónico, teniendo en cuenta que estuvimos encerrados sin que nos diera el sol durante unos cuantos meses. Era el plan perfecto. En fin, yo tampoco quiero alimentar, No, ya que cada uno yo creo piense que lo que... puede Pero, decir, no, a ver, es ignorancia. Yo creo que es ignorancia pura y dura, pero una ignorancia que nos ha hecho daño y que ha generado una dinámica que no es buena. Entonces, el Sol tiene, lo que tiene es distintas frecuencias. Hemos estado hablando de frecuencias, pues el Sol tiene distintas frecuencias, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta B. Entonces, cada frecuencia va apareciendo en función de la hora del día. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo funciona al ritmo del Sol. Si no nos exponemos al Sol, nuestro cuerpo no sabe qué hora es. Nuestras hormonas funcionan en función del ritmo del Sol. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro cuerpo se expone a la luz roja, infrarroja, pues empieza a secretar leptina, que es la hormona de la saciedad, ¿vale? Entonces empieza a regular el hambre. La insulina, por ejemplo, cuando tú comes de noche, la insulina se dispara y se descontrola, no funciona bien, ¿vale? Hay veces que se dispara, hay veces que no es suficiente, y la regulación del metabolismo del azúcar por la noche tiene problemas. Por eso comer por la noche es peor que comer por el día a nivel metabólico. Cuando funciona perfecto es a la mediodía. Con el sol, con su luz ultravioleta, con su luz azul, con todo el espectro, es cuando la insulina funciona mejor. Entonces se ha visto cómo muchas hormonas está condicionado su funcionamiento según el sol. Es lo que se llama cronobiología. La cronobiología no tienes que estar exponiéndote continuamente al sol para que funcione bien. Pero si dejas de exponerte al sol, se va desregulando poco a poco, hasta que tienes un pequeño follón hormonal. Y esa es una de las ideas básicas que te dicen, oye, tienes que ponerte al sol. Entonces, tenemos, al amanecer, que tenemos luz roja e infrarroja. Sincroniza los ritmos circadianos, es decir, toda esa regulación hormonal empieza con esa luz es fundamental, ¿vale? Sobre todo si una persona tiene electrosensibilidad, ayuda muchísimo a que se regule el sistema nervioso. Activa el cortisol saludable, es decir, el cortisol que te despierta por la mañana, ¿vale? Y además se regula. El problema es que el cortisol es una hormona que es la que nos despierta, pero también es la que nos genera estrés. Entonces, ese estrés puede producirse muchas veces porque la exposición a la luz no es la correcta, ¿vale? Luego tenemos la ultravioleta A, que esa es la que se da, bueno, aquí he puesto de 8 a 10 de la mañana, en realidad esto es algo aleatorio porque a lo largo del año va cambiando, ¿no? Pero es ya una vez que ha amanecido, ya es de día, pero todavía no es el sol fuerte, tenemos el ultravioleta A. Ese ultravioleta A produce una molécula que se llama óxido nítrico, que es vasodilatadora y baja la tensión. De hecho, es más potente que muchas pastillas. Las personas muchas veces tienen hipertensión, todas las cosas, porque no se exponen a eso. Y de hecho es un factor de riesgo cardiovascular cuando no nos exponemos a eso. Al mediodía, ultravioleta B. Esa es la que produce la vitamina D. Tiene un problema, que aquí no tenemos tanto, pero se dice que desde el paralelo que pasa por Córdoba, que no me acuerdo cuál número era, hacia arriba, hay meses del año en los que no hay ultravioleta B. Con lo cual hay meses del año en los que no hay vitamina D. Por ejemplo, yo tengo una cuñada en Pamplona que se pone, que ha tenido esta preocupación para, oye, cuando se pone la crema, cuando no. Entonces yo al final le decía, bueno, es que entre noviembre y febrero directamente no hay ultravioleta B. O sea, no pienses en crema, no hay crema que ponerse. Y ten cuidado si te pones crema en otro momento porque no estarás recibiendo los rayos que tienes que recibir. Entonces, todo esto lo que nos indica es que nuestro cuerpo tiene unos ritmos.
Ahí hay que tener en cuenta, bueno, ¿y cuál es el problema de exponerse al sol? El gran problema de exponerse al sol es no exponerte nunca durante todo el año, llega el verano, desayunas, te levantas, estás en tu casa, no sé qué, y llegas a la 1 de la tarde a la playa y te expones ese sol sin haberte expuesto en ningún otro momento. Es un shock para tu cuerpo. Porque si te expones a esa luz roja e infrarroja, se producen una serie de metabolitos, uno que se llama ácido urocánico, que es protector de la piel. Y empieza a programar a tu cuerpo para que genere melanina, que es la que te pone moreno, que es un protector y luego además tiene otras muchas funciones. Es decir, estás dando la señalización a tu cuerpo porque el lenguaje, el electromagnetismo al final es un mensajero que lleva una información, ¿vale? Entonces, si no le das esa información al cuerpo, el cuerpo no va a funcionar correctamente, ¿vale? Esto es para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esto, que al final esto es electromagnetismo también. Bueno, en cuanto a protector solar, yo aquí químicos no, y esta gente naturópata, zanahoria, todo eso, digo, yo eso no lo controlo, yo estoy por mineral, solución intermedia. Sí, lo que pasa es, mira, pasa una cosa. Un dermatólogo probablemente te diría que algunas de estas minerales no te, digamos, en la capa te deja algunos pequeños huecos y no te protege. Y a lo mejor un médico más natural puede que te diga que muchos de ellos tienen óxido de titanio, que es un compuesto que es tóxico, ¿vale? Que el cuerpo no lo elimina. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Yo para la gente que puede tener más aprensión, y yo le tengo respeto al sol. Si yo os cuento todo esto, pero yo no hago locuras con el sol. No me quemo nunca, pero me expongo al sol sin crema. Ahora, eso sí, por ejemplo, en verano, si podéis desayunar en la playa, genial. O sea, yo creo que el plan mejor, yo lo que pasa es que mis padres, tengo la suerte de que mis padres tienen una casita al lado de la playa. Entonces yo voy a ver amanecer, llego a casa, desayuno con mi niño, tal y cual, y luego me voy a la playa con él hasta las 11 de la mañana. Entonces, en verano estás viendo todo el proceso. Y tu cuerpo se está adaptando desde la luz roja e infrarroja, ultravioleta A, ultravioleta B, con todo el espectro de colores. Si pasas por todo ese proceso, ese es el natural con el que el cuerpo puede lidiar. Porque ahora vivimos en interiores y normalizamos un estilo de vida que nunca ha sido el del ser humano. El ser humano siempre ha vivido en exteriores. No, y ahora... Pues antes que ha dicho la ritmo circadiano, salir de noche, joven y pasto, eso no es nada saludable. O sea, hemos hecho... Bueno, hablo por mí de eso. Sí, claro. Yo estudié en Granada también, o sea que... Tal, y yo, música, garantía hasta las 4 de la mañana. Sí. No entiendo algunos temas. De hecho, claro, cuando eres más joven, pues el cuerpo se limpia más. Pero uno de los... Mirad, como profesión de riesgo, una de las mayores profesiones de riesgo que hay, no es una profesión de riesgo en concreta, es cualquier profesión que sea con turno de noche. El turno de noche para todo, para cáncer, enfermedad cardiovascular. Porque el cuerpo se destruye. Y luego, porque luego otro problema es que no tienes la radiación del sol, pero tienes la luz artificial. Y la luz artificial genera una disrupción también, ¿vale? Es un problema de la luz artificial. Entonces, si algo que os recomiendo es que si tenéis luz artificial, lo más cálida posible que sea, lo más indirecta que sea, y un tiempo de, bueno, pues ya está, anochece tal y cual y para la cama tampoco, ¿vale? Incluso, esto ya es un poco más friki, pero es, si podéis tener luz roja en algún momento, justo antes de dormir, va a ayudar mucho porque favorece la producción de melatonina, ¿vale? La melatonina es una molécula que tiene un montón de funciones en el cuerpo, un montón. Se asocia con que es la que te ayuda a dormir, porque efectivamente es la que activa el mecanismo del sueño. Pero no solo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La luz azul artificial anula la producción de melatonina. Por eso, si estás viendo la tele hasta las tantas, pues a lo mejor te duermes porque estás cansado, pero no estás teniendo se recomienda una hora libre de pantalla. Un par de horas, si es posible. Y de hecho, yo recomiendo que os bajéis un filtro de luz roja para el móvil. Si por la noche, a oscuras, tenéis que mirar el móvil, no miréis la luz azul del móvil,
porque eso es muy disruptor y no es lo más cómodo la luz roja, pero un filtro de luz roja, al final si tiene, oye, un correo, un mensaje, un WhatsApp de última hora, no sé qué, pues lo haces mirando esa luz roja, porque, y de hecho yo lo noté en mi casa con mi hijo mucho, cuando pones la luz roja, él se duerme mucho antes y fue un cambio Sí, por lo que interesante en mi casa. decías, ¿no? Que ya está de pequeñito mirando el móvil, Claro. por la luz que tiene. Sin embargo, la roja es como que no tiene esa... Sí, bueno, a él el móvil él ni lo huele, ¿no? Ok. Pero la luz de la casa. Sí, no, pero la luz que de la casa. comentaste Sí, sí, eso, sí, sí. que tan pequeñito y sin saber lo que es tener el teléfono, Sí. que de alguna forma tiene esa... Sí, eso también, efectivamente. Entonces a lo mejor la luz roja como que no es tan seductora, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, efectivamente eso también pasa. Mm. Los niños tienen un problema bastante grave con esto, bastante, porque además se da una triple sinergia de la que no se suele hablar, y es uno, el móvil como elemento de adicción por el software tal y como está hecho, ¿no? Todo el scroll infinito y todo esto de Instagram. Yo lo que decía antes, yo tengo Instagram, pero yo Instagram... porque como te entretenga un poco, Instagram te atrapa. Una única incursión al día, porque Sí, si no, voy a ver este vídeo, ya te mandan luego el link por WhatsApp que necesitas ir a Instagram y otra vez empieza el bucle. Sí. Y no sale de ahí. Exacto. Y entonces Instagram tiene ese problema, bueno, Instagram, como el TikTok, que es eso, pero a lo bestia, porque los vídeos son más cortos, es todo mucho más cambio de estímulo. Entonces es un problema. Luego tenemos el problema de la luz azul y luego tenemos el problema de la contaminación electromagnética. Y eso afecta enormemente al sueño. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la luz azul afecta a la secreción de melatonina, pero a la contaminación electromagnética también. La contaminación electromagnética hay que tener en cuenta que los campos electromagnéticos al final es una luz no visible. Antes estábamos viendo el espectro, ¿verdad? Al final es una luz. Que no la ve en tu ojo, pero tu piel la recibe. Y entonces la glándula pineal es muy sensible también para eso, que es la que se encarga de secretar esa melatonina, ¿no? Que además se vincula con el tercer ojo. En fin, hay mucho un cierto misticismo en torno a ella, ¿vale? Pero la melatonina es una sustancia muy importante. Y entonces el sol, que nos quede claro, no tengamos miedo al sol. Siempre con responsabilidad, pero tomar conciencia de que todos los días nos expongamos al sol. La práctica más recomendable que uno puede dar es ver el amanecer. Pero no todo el mundo puede. Pero si podéis, si tenéis la oportunidad, salid a ver amanecer. O abrir la ventana, ¿vale? Porque el infrarrojo no atraviesa los cristales. Lo que uno pueda. Yo simplemente me pillo siempre en el desayuno en mi casa y lo que hacemos es abrir la ventana. Bueno, ahora hasta marzo, primavera, el sol, ahora razonable, incluso la franja central no hay problema, no hay que aplicarse. No, efectivamente, no. Porque también en la farmacia lo que quieren es asustarte que... Mira, para ponerse crema, o sea, ya te digo, yo no me pongo crema, pero ahí es cuando el ultravioleta B es más fuerte, a lo mejor entre mayo y agosto, entre abril y agosto, mayo y agosto. Ahí el ultravioleta B es más potente, entonces tú puedes meterte en AEMET, en la página o en la aplicación de AEMET y puedes ver la previsión de radiación ultravioleta. Cuando está muy alta, está en 7, está en 8, tal. En ciertos sitios durante muchos meses está en 0. Y en invierno, por aquí, o donde yo vivo, en Osuna, pues está en 1, en 2, que eso es muy poco. Entonces, sí, ese poquito ultravioleta que te puede ayudar a tener vitamina D, que cuesta tanto tenerla, no te pongas crema. O sea, exponte y quítate la camiseta si puedes estar en calzoncillo o lo que sea, o sea, cuanta menos ropa mejor. Que también sería lo ideal con los amaneceres, que hace mucho frío. Pero es verdad que el infrarrojo atraviesa la ropa, pero la ropa al final hace una absorción también de ese infrarrojo, con lo cual, pues si quieres atravesarlo, que lo atraviese todo, pues quítate la camiseta. El infrarrojo tiene muchos beneficios, ¿vale? Hay muchos estudios sobre la terapia de infrarrojo y de rojo, ¿vale? Mucho. Entonces, es una luz bendita. Las personas con electrosensibilidad tienen que exponerse mucho a esa luz, porque regula mucho el sistema nervioso.
y a nivel mitocondrial, a nivel de energía, ¿vale? Es reguladora, es muy sanadora. Y eso, pues, es la que empieza a resincronizar nuestro reloj biológico. Que de hecho hay un gen en nuestro cerebro, en una parte ubicado en una parte que se llama núcleo supraquiasmático, que se llama gen clock, que es el gen que activa el reloj interno del cerebro y que regula luego todas las funciones. Entonces, son hábitos de vida que a la larga van a influir en vuestra salud. De todas formas, con el melanoma no es solo el sol, interviene en otros aspectos. ¿Con el qué, perdón? Con el melanoma no es solo el sol. No, es que ese es el tema. A mí me lo ha dicho una gente que sabe las emociones y algunos temas. El melanoma es muy sistémico. No es que te has expuesto al sol, los guiris o algo, no. Tienen que ver un cúmulo de motivos. Mira, el melanoma, uno de los, es que es muy, muy irónico, uno de los marcadores que, digamos, favorecen el melanoma, que están asociados con una mayor posibilidad de tener melanoma, es tener la vitamina D baja. Entonces, ahí hay algo que falla. Totalmente. ¿Vale? Entonces, es verdad que cuando tú te quemas, a ver, en los tumores se pueden generar muchas veces por agresiones a los tejidos. Entonces, a partir de la reparación de una agresión de un tejido, puede surgir un tumor. Eso ocurre si tú tienes una lesión enorme, una quemadura con ampollas, y es verdad que eso es una lesión de la cual podría derivar un melanoma, un carcinoma, lo que sea. Pero por exponerte al sol, yo tampoco voy a decir que no, yo le tengo respeto al sol, pero ahí hay algo que falla en ese discurso. Hay algo que falla. Y no se dice la verdad tampoco. Es que pasa una cosa, todo esto está vinculado a una visión de la medicina que es como el ir al taller mecánico, en el que está el experto en motores, el experto en chapa, el experto en pintura y no sabe nada de lo demás. Y nadie mira el sistema en conjunto. Entonces el dermatólogo mira la piel y a lo mejor está en conflicto con el cardiólogo que le dice, mira, ¿y si se pone un poquito allá y le da un poquito de ultravioleta A? Pero es que es carcinógeno, ya, pero es que ultravioleta A da óxido nítrico y entonces es vasodilatador y es más saludable bajar la presión arterial. Ya, pero es que... Entonces tenemos ahí un problema y muchas veces los consejos que se dan son... me da la sensación de que los dermatólogos lo que dicen es lo que les han dicho y no conocen en profundidad el problema. Porque te dicen, no te pongas al sol. Vale, no te pongas al sol, ¿a qué hora, cuándo, en qué meses del año? Porque lo que os estaba diciendo es que en la mitad de España, durante 4 meses al año, no hay ultravioleta B. Entonces esa gente lo que tiene es un problema a la hora de conseguir vitamina D. Entonces si le estás asustando con que se exponga a un sol que no le está dando nada de una radiación que se supone que es la negativa, aquí hay un problema. Es entender un poco pues ya las fallas del sistema, que es así, tiene su beneficio. Cada vez más terapeuta holístico. Es que la medicina integrativa es y cada vez hay más médicos, afortunadamente médicos con una formación tradicional alopática, que están complementando su formación y están todo viendo de una manera integrativa. Y afortunadamente son cada vez más. Y se va abriendo, pero esto va muy lento. Yo considero que para hacer eso tienes que ser una gran puerta de entrada, saber mucho de medicina o biología. Sí. Esto de terapeuta holístico que se pone en el título de muchas personas. Claro, es que metes ahí en el saco. Claro. O sea, hay una titulitis que a veces es injusta, pero otras veces que tienes que hacer un filtro, porque si no, esas personas, ¿quiénes son para...? ¿No? Y si pasa eso. El problema es que la sanidad pública, lo que está más retrasado en todo este terreno es la sanidad pública. Es la que es más mecanicista, la que es más farmacocéntrica, la que tiene una visión menos flexible de todo esto. A no ser que tengas la suerte de que tengas un médico que te ha tocado, que tiene una mentalidad más amplia. Pero cuando intentan ampliar sus miras, al final terminan yéndose, muchos de ellos. Pero bueno, es lo que nos toca. Ya queda menos, ¿vale? Ya son las 8, vamos a las 6:30. Grounding. El grounding. Tenéis que hacer grounding. Sí. ¿Tú haces grounding? Él me lo ha comentado alguna vez.
Tú lo haces... Yo estoy aquí todo el día descalza y Pero- cuando puedo voy a la tierra o a la playa. Eso pero es, porque aquí... si siempre que voy a algún campito... Bueno, ese suelo no lo sé, pero normalmente los suelos de las edificaciones son aislantes, Ujú. porque es normal si hubiera un cortocircuito, si hubiera una derivación al suelo y Claro. te pilla descalzo, te Te quedáis. Entonces, Sí, tiene pero que si ser cuando voy al aislantes. campito y eso, sí, siempre lo primero que hago es Sí. descalzarme. Entonces, si tenéis, yo ya no sé si tenéis un parque cerca o si tienes Sí, un sitio cerca para 20 minutos, bueno, lo que puedas, pues si empiezas con 5 minutos, pues con 5 minutos. Crear ese hábito es genial, de verdad. De verdad. Cuando yo a mí, el hecho que a mí me hizo tomar conciencia del problema electromagnético fue el grounding. Os comenté que yo empecé a notar esa sensibilidad. Pero claro, cuando yo notaba esa sensibilidad, yo qué sé, yo decía, bueno, pues esto puede ser algo psicológico, algo. El tema era que luego yo me acordé, porque yo cuando yo pasé el COVID, yo pasé un long COVID de esto un poco Persistente. puñetero. Sí, ¿Te la resulta? sí, afortunadamente sí. Afortunadamente he implementado un montón de cambios en mi vida y ahora estoy bastante bien. Y ese long COVID, mis padres, que luego decía, tienen la casa en la playa, yo conseguí aminorarlo dando paseos por la playa. Pero yo decía, qué bien me siento a dar paseos por la playa. Pero yo no asocié en realidad lo que pasaba. Yo pensaba que, bueno, que es algo agradable. Es agradable. Pero ese agradable tiene un sentido físico o fisiológico, electromagnético en gran parte. ¿Vale? El sol, el grounding, el aire que respiras, cargado de iones, de las sales del agua, todo. ¿Vale? Todo. En un ambiente electromagnético brutal. Y estás haciendo un grounding además muy potente porque el suelo, la tierra, al estar llena de agua, al estar húmeda, es mucho más conductora. Entonces, esa recepción de electrones es mucho más potente. Ahora te vas al olivar, de secano, tal, que lo que hago yo. En Osuna yo tengo un olivar que hay cerca de mi casa. Y bueno, pues yo no he podido medirlo, pero eso es más lenta esa recepción porque al estar más seco, pues la conducción de electrones, la conductividad es menos, ¿no? Pero yo, cuando empecé con este problema de la electrosensibilidad, me acordé, digo, yo me acuerdo que me sentaba muy bien estar descalzo, tal, y no sé qué leí, digo, el ground, con un poco de escepticismo, o sea, no lo hice convencido, y me acuerdo que me senté, estuve ahí un rato, tal, me levanté nuevo. Me levanté nuevo, sobre todo porque tenía mucha más energía. Yo lo noté a nivel energético. Y como que me había quitado una carga de encima. Y de hecho en aquel tiempo yo me sentaba a meditar y no me quitaba la carga. Me ayudaba un poco pues a sobrellevarlo, ¿no? A estar ecuánime, un poco a no entrar en pánico, pero no me quitaba esa carga. Entonces yo lo que necesitaba era hacer grounding. Entonces cuando noté que me descargaba de esa electrostática que tenía en mi casa y me cargaba de energía, porque al final es que somos como pilas, somos como baterías. Y esto suena como algo místico, pero cada vez la ciencia, lo que se llama la biología cuántica, va viendo un poco los estudios del agua, somos 70% agua mínimo, van mostrándonos que bueno, somos un puente entre el cielo y la tierra, entre otras cosas. Sí. Andantes, pero que eso con hábitos que hasta estos años no nos estamos enterando. Es que fíjate, mira, pasa una cosa curiosa. Hay mucha gente que le da salida a todos los problemas actuales con la medicina ancestral, medicina tradicional china, ayurveda, que dan respuestas a muchos de los problemas actuales. ¿Qué pasa? Que ni la ayurveda, ni la música, ni la medicina tradicional china, ni ninguna de estas te habla del grounding. ¿Por qué? Porque qué necesidad había. La gente estaba en contacto con la tierra, quiero decir, nadie estaba falto de estar en contacto con la tierra. Eso es que aunque no quisiera, estaba en contacto con la tierra, porque nadie tenía zapatillas de plástico. Y ahora vivimos aislados y tenemos los suelos aislados. Entonces, antes incluso, se ponían zapatos, pero luego llegaban a su casa y en su casa pues lo que había era el suelo
aislante. Entonces, es un problema que hemos generado actualmente. Y ahora es cuando tomamos conciencia de que hay algo que está pasando. Y para mí es muy sanador. Yo tengo un problema y es que cuando conduzco mucho tiempo, cada vez menos, afortunadamente, eso es algo que también voy solucionando y es fantástico. Cuando conduzco, acabo reventado, muy cansado, muy cansado. Y sobre todo hasta hace 7 u 8 meses que empecé a notar un gran cambio con ese tema. Y lo mejor para eso, lo que es mano de santo, es hacer grounding. O sea, hace un viaje cansado, tal y cual, pie a tierra, 20 minutos. Se supone que a los 20 minutos es cuando ya se ven marcadores biológicos en los que hay cambio apreciable. Pero bueno, si puede estar 30 minutos, pues mejor. Y, bueno, aquí te cuenta, favorece la regulación del sistema nervioso autónomo, calmar el sueño, todas estas cosas, ¿vale? Es muy bueno. Y lo más interesante, lo que decía antes, que se ve cómo la viscosidad de la sangre se reduce. Hay incluso vídeos en YouTube que se ven muy claramente. La agregación de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, de las plaquetas, está todo mucho más apelotonado. Cuando hace grounding, ¿por qué? Porque está corriendo una corriente eléctrica. Entonces esa corriente eléctrica hace que el electromagnetismo genera esa distancia entre las partículas porque están cargadas. Entonces se reparten de una manera uniforme. Es lo que se llama el potencial Z. Y es uno de los beneficios más obvios del grounding, que es algo que desgraciadamente todavía va llegando muy lentamente a la medicina tradicional, bueno, la medicina alopática, que la mayoría te dirán que no hay evidencia. La evidencia es verdad que son pocos estudios, pequeños, pero es que nadie tiene interés en esto, porque lo que estamos hablando, lo que lo copa todo es la bioquímica. Y esto pues siempre va a ser un hermano pequeño, ¿no? Al final, ¿quién pone dinero para hacer esto y tal? Pero yo digo, practicarlo. Entonces, luego tengo la medición del biocampo. No quiero calentaros si queréis, os hago una demostración con BioWell. Si no queréis, si estáis cansados, no, ¿vale? Esto ya es un poco como queráis. BioWell es la... No sé si sabéis lo que es la fotografía Kirlian. Sí. ¿Tú sabes lo que es? El aura se puede hacer foto. Exacto. Pues se dice que es el aura, bueno, el biocampo. Vamos a llamarlo biocampo, ¿vale? Lo que tradicionalmente se hacía aura. Lo que pasa es que para que eso se dé, tienes que tener un estímulo eléctrico, ¿vale? Entonces, no se sabe si es el aura porque el aura es algo fijo en una persona o es algo que se ha inducido, ¿vale? Tú recibes un estímulo eléctrico, una pequeña descarga y entonces tu cuerpo reacciona emitiendo fotones, luz. Tu cuerpo emite luz. Y entonces, ahí metes el dedo y lo que te hace es una foto de tu dedo a oscuras. Se emite esa descarga y tu dedo genera esa luz y se da una foto. Y entonces se han hecho cientos de miles de fotos y se han establecido paralelismos con funciones corporales a partir de distintos puntos del dedo. Esto a partir de una medicina tradicional coreana que se llama Suyok, que está muy relacionada con la medicina china, porque los meridianos al final tienen un reflejo en los dedos. Y cada dedo y cada zona de cada dedo está vinculado pues con el corazón, con los intestinos. Cada órgano. Exacto. Entonces, tú haces una foto, una cosa así, ¿vale? En cada dedo. Y entonces, pues aquí, cada fragmento, pues estaría vinculado a una zona del cuerpo. Y esto es muy interesante, Laura, te lo digo, pues en un futuro podemos hacer un taller chulo, taller incluso retiro. Yo hago una presentación así un poquito resumida o distribuida a lo largo del tiempo. Y hacemos esto a cada uno y luego hacemos sesiones de biodanza, de yoga, con grounding. Y cómo le cambia. Y luego hacemos eso. O sea, una cosa chula. Sí, sí, totalmente. Entonces así vemos el cambio porque al final son prácticas energéticas que tienen y esto es una manera de ver, oye, aquí está pasando. Oye, no ha pasado nada, sigo teniendo este problema. Oye, pues a lo mejor te viene bien saberlo porque has hecho tal práctica y este problema sigue ahí. Obsérvalo durante un tiempo a ver qué puede pasar. O sea, al final es una información muy útil. Sí, estaría interesante. Y se puede hacer también la medición del espacio, en fin, que eso que lo hemos hecho ahí ahora, luego si quieres lo vemos. Y eso, entonces, además
hay distintos tipos de mediciones. Tú puedes hacer una medición de todos los dedos y te hace un panorama general, que ahora sí que yo lo enseño, o luego simplemente metiendo, porque el problema es que cuando haces todos los dedos a veces hay alguno que no sale bien, y dices, prueba otra vez, y entonces tarda un poquito más. Pero también se puede hacer simplemente metiendo el dedo anular de la derecha y de la izquierda, y eso te da el índice de estrés y de energía de tu cuerpo. Entonces, para medir el estrés simplemente para ciertos temas muy interesantes. Eso, por ejemplo, es algo que aplico y que formaba parte para uso del móvil. Si tú usas el móvil un minuto, te pones en la cabeza, ese estrés se multiplica, ¿vale? Va a subir. Ese estrés o muchas veces también ciertos rangos de ciertas partes del cuerpo, ¿vale? Que se ven afectadas de tu campo energético que se ve reguleado. Cuando tienes una tarjeta Spiro, por ejemplo, esa es una de las pruebas que yo hago, eso no ocurre, ¿vale? También ocurre con algunos tipos de armonizadores y tal, y es muy interesante y bueno, te da alguna pista de lo que puedes hacer con eso, ¿vale? Biocampo antes y después de tomar tierra. ¿Qué pasa aquí? Que no sea... Espérate. Para que vierais la foto. Mirar la portada. Esta era la foto de antes. Aquí. Vale. El grounding. El grounding se puede ver también aquí. ¿Cómo? Antes, mirad, toda esta representación de los dedos, luego la puedes ver con todo el cuerpo. O sea, digamos que te hace una composición en función de la zona del cuerpo a la que afecte y está muy bien hecho. Entonces tú puedes ver directamente ese biocampo del cuerpo para hacerte una idea de en qué estado estás, ¿vale? Si tienes muchos picos, si tienes huecos, eso te indica cierta irregularidad en tu biocampo. Entonces, esto sería una foto Kirlian de tu biocampo antes de hacer grounding y esto después de hacer grounding. Obviamente, esto es para una persona que tiene mucho déficit de grounding. Si tú ya haces grounding y lo haces otra vez, pues no va a haber gran cambio, ¿no? Esto es para una persona que tiene ese déficit de voltaje y tal. Y entonces se ve como el estrés es de 7, es altísimo, y pasa a 4, ¿vale? Lo ideal es tenerlo aquí óptimo en 2, ¿vale? Pero hay una reducción muy significativa. O energía, esta persona tiene un 29 de energía, pasa a 40 de energía. Que lo ideal es tenerlo entre 40 y 60, ¿no? Una cosa así. Es decir, cambio muy fuerte. Y algo, a mí esto me ha... Y eso afecta en el estado de ánimo, entiendo también, ¿no? Sí, claro. A ver, normalmente cuando... Mira, las mujeres, por ejemplo, cuando están con el periodo, hacer eso es muy difícil de leer. Yo no puedo medir eso a una mujer cuando está en el periodo, porque hay una serie de cambios que condicionan y yo no puedo interpretarlo, porque el tema hormonal ahí lo condiciona todo. Entonces, claro, se dan cambios. Y eso es un estado fisiológico. Pero si una mujer está con depresión, un hombre, una persona está con depresión, tiene un mal día, tal, todo eso se nota. Lo que pasa es que a veces esos cambios no son los que uno se espera. Por ejemplo, lo que te decía del periodo, cuando una mujer está en esa situación, se siente normalmente muy cansada, pero la energía está muy alta. Porque su cuerpo está a tope, está trabajando para hacer todos los procesos de regeneración. Eso hace que te sientas muy cansada, pero no quiere decir que tu cuerpo no esté a tope de energía, ¿no? Está muy activo. Entonces hay una hiperactividad que es fisiológica. Entonces, medir eso yo todavía no sé. Y luego los niveles de estrés se notan mucho. Los niveles de estrés, algo según, por ejemplo, si te has levantado, has visto amanecer, has hecho grounding, tal, luego durante el resto del día, el estrés está muy controlado. Y al final el estrés es la gran lacra. Es una lacra gorda. Tú tienes la gran suerte. Tú tienes la gran suerte de que tienes un trabajo que mantiene el estrés a raya. Y eso se nota, porque entras aquí, o sea, que eso que te lleva, eso que os lleva el Juanito. La verdad que sí. Aparte la gente que viene, bueno, sí, dicen que la energía, digo, pero la gente que viene también es muy linda, ¿no? O sea, que viene ya... Sí, claro, se retroalimenta, hombre, claro. No, aquí no hay alcohol, no hay alimentos de carne, sí, entonces como... Todo se retroalimenta. Se cuida mucho, sí. Sí. Si hay wifi, la planta...
Sí. Pues eso. Entonces todo eso afecta al biocampo. Entonces, bueno, es una práctica muy interesante sirve como adherencia a la hora de hacer ciertos hábitos. Porque hay ciertos hábitos que son un rollo. Esto sobre todo a nivel médico, cuando la gente lo aplica para dietas, para yo qué sé, cosas que a lo mejor son más difíciles para algunas personas. Cuando ven los cambios, dices, wow, aquí está pasando algo. En lugar de tener que esperar mucho tiempo algún marcador de la analítica de sangre, porque esto aparece antes de la analítica de sangre. Luego, además, esto, en fin, ahora, si queréis, os enseño. Eso lo hacen, o sea, y en el momento te da el resultado. Sí. Sí. Os voy a poner aquí un ejemplo. ¿Es bien con esta luz, José? Sí, yo sí. Vale. Si vosotros estáis... Mira. ¿Tú vas bien? Sí. Vale, esto sería un biocampo. Aquí, esto fue hace poco que estaba recién aquí, más o menos. ¿Ese es tuyo? Sí, estos son distintas mediciones. Esto a lo largo del día cambia mucho, no es lo mismo por la mañana que por la tarde, ¿vale? Y luego puedes ver pues, el análisis, el nivel de estrés, nivel de energía, desequilibrio de órganos, puedes ver varias cosas. Los chakras o los centros energéticos, esto varía muchísimo y hay gente especializada en psicología que esto lo controla de una manera tremenda porque da mucha información. Yo eso lo tengo como una anécdota, o sea, para mí, digo, pues mira, pero yo no puedo darle una información a esa persona sobre esto, ¿no? Porque esto es muy variable. Cuando se hacen muchos análisis de esto y se ve que algo, de toda esa variabilidad hay algo que no varía tanto, pues entonces ahí hay un problema. ¿Vale? Y eso hay que mirarlo. Y luego aquí tenemos el diagrama de área. Esto ya sí estos son distintas partes del cuerpo y se ve el nivel de energía en función de esa parte del cuerpo. Entonces, hay partes que tienen una hiperactividad o pueden tener, si están aquí en naranja, hipoactividad. Todo lo que se analiza aquí es a partir de si tiene hiperactividad o hipoactividad y si hay equilibrio o desequilibrio. Porque aquí el tema está en que haya un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, que son los dos sistemas del cuerpo que regulan el inconsciente y el consciente. Es decir, el sistema nervioso autónomo, que nuestro corazón lata de manera adecuada, que nuestros intestinos se muevan de manera adecuada, todo aquello que nosotros de manera consciente no controlamos, ¿no? Entonces eso tiene que tener su peso en el cuerpo. Si nosotros estamos muy estresados, todo ese sistema parasimpático se viene abajo y lo que destaca es el simpático, el del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan problemas de arritmia, problemas de que nuestro tránsito intestinal no es adecuado, porque todo eso va como arrastrándose y no llega. ¿Vale? Entonces ese equilibrio es muy importante y todas esas cosas van muy bien. Y todo esto está muy vinculado con la medicina tradicional china, ¿vale? Es el principal vehículo que se muestra aquí. ¿Vale? Y luego tenemos lo del espacio, que tengo aquí lo que me dio antes, que si queréis, bueno, lo voy a ir cargando y termino ya. Higiene electromagnética en el hogar. Y ya termino con esto, ¿vale? Para no... Medidas básicas, ¿vale? Que no sé si tenéis en cuenta o no. Es posible que muchas sí, otras no, pero hay que decir. Apagar el router por la noche para dormir. Siempre. El router por la noche. Una hora antes. No lo necesitas. No lo necesitas. Pues una hora antes. Cuanto menos, si no lo necesitas, apágalo. ¿Vale? Así que, pero mínimo para dormir. ¿Para qué lo quieres? Pero para dormir especialmente. A ver, aquí no es tanto por el wifi. Porque es verdad que si tú vives en un piso, te quitas tu wifi y tienes 30 más. Entonces no hay un gran cambio. Es el router como aparato en sí. El router genera como una especie, un campo electromagnético, el propio aparato, como un electrodoméstico más. Entonces se produce una especie de burbuja a su alrededor. Eso es un poco lo que le quería comentar antes a Fernando. El móvil, efectivamente, si tú un móvil lo pones en modo router, emite mucho, pero tiene esa burbuja muy pequeñita. Entonces, si tú interactúas con ese móvil de cerca,
te sale unos niveles altísimos. Pero la burbuja que emite es de unos 30 centímetros de diámetro. El router puede tener una burbuja de 2 metros a 4 metros. Ese es el principal problema. Entonces hay toda esa emisión caótica. Tú estás ahí dentro. ¿Vale? Esa es un básico, ¿vale? Luego, aquí tengo una que es recomendable, pero tampoco quiero generar la paranoia y lo ideal sería medirlo, que ese ahí sería el trabajo que yo haría, pero bueno, es retirar el cabecero de la cama. ¿Por qué? De la pared. Porque normalmente de un enchufe que hay a un lado de la cama a otro enchufe que suele haber al otro lado de la cama con su interruptor, hay un cable. Y ese cable está a la altura de tu cama. Hay algunos que están un poco más arriba, o algunos que están un poco más abajo, pero normalmente lo hay. Ahí hay un campo eléctrico que no te va a ayudar a dormir. ¿Por qué? Porque ese campo eléctrico, como nuestro sistema nervioso, reacciona a impulsos eléctricos. Entonces va a tener un continuo impulso eléctrico que, como tengas el sueño un poquito ligero, te va a despertar. Y aunque no lo tengas tan ligero, no te va a ayudar a tener un sueño profundo. Ese es un problema que tiene mucha gente. Mira, mi madre tiene un desastre en su cama, en su habitación. Un desastre. Lo tiene todo ahí concentrado. Y yo, pues ya está. Yo no puedo hacer mucho porque no, y tengo muchos problemas de sueño. Tiene además, en el cabecero de la cama, tiene un cabecero así barroco muy particular, con unos leones, una cosa así, de metal. ¿Qué pasa? Ese metal hace efecto antena. Entonces eso amplifica el cabecero. Y luego tiene enchufado, que ese sería otro problema, dos alargaderas con sus multiplicadores, y ahí tiene conectados los móviles. ¿Vale? Entonces, está el tema del retirar la cama, que sería un poquito más secundario si tenemos en cuenta que tú puedes retirar la cama, pero si tienes el móvil cargando en la mesilla, tienes un problema. ¿Vale? No carguéis nunca el móvil en la mesilla. No carguéis nada. Lo ideal es el móvil en modo avión y con una bolsa Faraday. No ponga Faraday, no. A ver, lo ideal es el móvil fuera de la habitación y ya está, no te compliques. No usas bolsas de Faraday. En modo avión a 2,5 metros bolsas Faraday. A 2,5 metros no necesitas una bolsa Faraday. Ahora de todas formas te explico, ¿vale? Lo dejan en el cuarto de baño, que es la habitación más próxima. Si tienes un despertador de pilas o lo que sea, ya está. Es que hace la función de despertador. Eso es. Puede ser el cambio de hábito clave que hay que hacer. En lugar de bolsas de Faraday y historia, tú lo pones en modo avión y te lo sacas de la habitación. Y además es un buen hábito de higiene mental, ya no solo electromagnética, tener el móvil fuera de la habitación. Y cuando te metas en la habitación, que no haya móvil. Es un buen hábito. Un despertador de pilas y ya está. Y un despertador de pilas. Y así, incluso en la ese, planta de abajo, puedo tener. Nosotros ya no ponemos ni la alarma del móvil. Lo del router, cuando me acuerdo, para que te engañar desde que hablamos. Sí, y lo de dejar los teléfonos cargando tampoco es como, ha cargado, lo quito. No lo tengo todo el día. Luego otro elemento, bueno, ahora os comento además, evitar usar el microondas. ¿Tenéis microondas? No lo uso. Yo no lo uso, pero cuando mañana, por ejemplo, vienen a echar el día, le tengo que poner algo para que se caliente la comida. Estas cosas pasan. Entonces, Estas cosas pasan. pero Pero no. para que tengáis conciencia de eso, ¿vale? Además, está visto que calentar la comida a 2,4 GHz no le va bien a las propias partículas al alimento. Pero bueno, estas cosas pasan. O sea, no está bien para la comida y entiendo que obviamente... O sea, sobre todo para nuestra salud. Para el entorno, ¿no? El microondas tiene dos problemas. Primero que emite... Ahora es que lo tengo guardado, pero luego lo pondré ahí arriba para mañana. Emite radiofrecuencias. Emite como la del móvil, como la del router. ¿Vale? La misma del router, la misma frecuencia del router. Entonces tiene esa burbuja que os comentaba, es muy grande. Y además tiene un campo magnético gigantesco. Y el campo magnético es especialmente problemático. Y tiene lo que se llama un magnetrón para que el funcionamiento sea adecuado, el calentamiento de la comida, pues tiene ese campo magnético. Y tiene un problema que es que
que nunca están bien apantallados, que es que sale siempre el campo, es que lo puedes medir. Es más, no tienes que medirlo. Tú metes el móvil en el microondas y muy probablemente puedas llamar al móvil en el microondas. Muy probablemente suene. A lo mejor, no sé, puedes probarlo un día. Puede que el tuyo no, ojalá. Pero lo normal, lo que yo he visto, Porque es que ese no están microondas bien tiene más aislados. de 15 años, así que no creo que esté muy protegido. Entonces, pues, en fin, que es prescindible. Pero es muy cómodo. Ya está, esto cada uno. Pero bueno que lo sepáis, ¿vale? Y luego, aquí tengo en el trabajo. No uses, esta todos la cometemos, yo la cometía siempre. Y yo creo que parte de mi problema es, cuando dije era por esto, trabajar con el móvil, sí, con el ordenador siempre conectado a la red. Siempre Cuando está con el portátil, no tenerlo enchufado. O sea, como tú lo tienes. Con la batería. O eso o con una batería externa. Esa es una pedazo de batería, esa es para el móvil y para este. Sí, Ese es tenemos de eso. el power bank. No sé qué marca es, pero tenemos... Sí. Pues O sea, no directamente conectado. es que el campo eléctrico se multiplica. Entonces, y además, a ver, es verdad que el Mac este está muy bien apantallado, pero yo no sé el tuyo. El cable no tiene para toma de tierra. Es que eso es muy importante. La toma de tierra es el sumidero, es como el desagüe del campo eléctrico. Entonces, eso ayuda a que no vaya hacia ti. Es verdad que está bien apantallado, pero ahora hablaremos de eso. Es que el apantallamiento nunca es real 100%. Entonces, al final estás todo el día aquí metiéndote, ¿vale? Reubicar el router para minimizar la exposición directa. Vosotros la podéis ver puesto ahí arriba. Está bien lejos. Y la habéis hecho. Sí, porque si no tenéis ningún filtrado ni nada, pues lo mejor que lo pongáis ahí. Esto, abrir ventanas para maximizar la luz infrarroja donde trabajes con pantallas. Muy importante para los ojos, ¿vale? Porque cuando estás en un lugar cerrado, lo que tienes es un pico de luz azul, que es el de aquí, y el de la habitación termina siendo más alto porque las ventanas impiden la entrada de luz infrarroja, y la luz infrarroja ayuda mucho a equilibrar procesos biológicos, ¿vale? Y sobre todo para los ojos es importante. Luego, bueno, evitar usar auriculares Bluetooth, ¿vale? Que eso el problema es que ya todos son auriculares Bluetooth. Bueno, todos. Yo tengo unos auriculares que son de cable, de tubo de aire, que son los ideales, aunque, bueno, porque claro, los otros también hacen un pequeño efecto antes. Pero bueno, de tubo de aire, al final es que llega un punto en que es un plástico y por ahí el sonido pasa a través del plástico. Entonces, para escuchar música no es porque la calidad no es muy alta. Pero yo me he acostumbrado y funciona bien con él. Y si queréis pensarlo, pues una buena alternativa, ¿vale? Usar manos libres siempre que pueda. Ponerte así el móvil. Nos pasa que es verdad que a veces por intimidad, pues... Auriculares, ¿no? En su defecto. O auriculares de este tipo, exactamente. O de auriculares que no sean de Bluetooth. Bluetooth lo mismo. 2,4 GHz. Es que es una frecuencia muy puñetera. O sea, los altavoces Bluetooth, lo mismo. Sí, lo que pasa es que un No altavoz tiene la Bluetooth oreja, no te lo pones aquí al lado del cerebro, esa es la clave. Porque, a ver, los auriculares Bluetooth no son muy potentes, no es una intensidad muy alta. Sí, pero de a poquito. Pero claro, pero es que te lo pones aquí. No es nada recomendable. ¿Vale? Y, bueno, para reducir la exposición con el teléfono móvil, activar el modo avión cuando no se use, no dormir con el móvil cerca ni cargarlo en la mesilla y nunca usar el móvil mientras se carga. Eso que he dicho Ya lo sé, pero el vicio... Lo hacemos todo. Pues mira, es muy fácil. Vamos a ver, vamos a medir. Y ¿vale? cargarlo cuanto más lejos mejor. Vamos a ver. Y se nos quita la... Yo me he quedado con algo, tú has ido apuntando varias cosas, ¿no? Bueno, Muchas la cosas. asociación esa, unas notas que tenía en la cabeza. ¿Necesitas ayuda con algo? Dame un móvil. Vamos a cargarlo, vamos a ¿El ver. tuyo, José Enrique, o cojo el mío? Espera, ¿tenéis un Tengo el cargador mío de aquí. móvil por ahí? Sí, si Bueno, no, tengo el del ordenador, que es largo, además. Vamos, que le sirve. sí, vale, ya está.
tarjeta. Mira, este le sigue. ¿Dónde lo quieres? Lo enchufo, ¿no? Sí, en cualquiera. Espera, vamos a medirlo primero sin... Mira, dale al móvil, activa el modo visual. Vale. Vamos a ver. Espérate, vamos a cambiar para poner el... Vale, este es, lo tiene en modo avión. Vamos a quitarle el modo avión, ¿vale? Para ver lo que es un funcionamiento natural del móvil. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos la radiofrecuencia, obviamente. ¿Quieres que te grabe esto? No, no te preocupes. 0 voltios menos, ¿vale? Aquí, pues, no tenemos un 20 y tantos por ciento, no tiene campo eléctrico. Enchúfalo. Espérate, ¿de iPhone? Sí. Ah, entonces lo tengo bien. Es que no tengo el cargador de Sony aquí. Vale, pues ahora tenemos que medir este. No importa. Vale. O sea, será similar, estamos en el enchufado. Vale, es que pensaba que era... Dale un poco a funcionar. Vale. Entonces está en 60, 70, 74, 79, 80, ¿vale? Voltios medios. Esto es un campo muy potente. Y si a lo mejor te pasas media hora con el móvil, sí, también efectivamente tiende a subir. Lo que pasa es que lo que suele subir es más la radiofrecuencia, ¿vale? Lo que es la demanda de datos de internet, ¿vale? Eso es lo que sube más si lo sube. El campo eléctrico es similar. El campo eléctrico al final es lo que tiene, ¿vale? Entonces, pasas de 0 a 80. Eso es muy potente, ¿vale? Normalmente si no lo tienes enchufado no tienes ese problema. Y bueno, ¿Y a ver, el cargador enchufado sin el teléfono? ¿Tiene algún efecto? el cargador enchufado sin el teléfono, Algo hará también, ¿no? a ver, sí, al final, como he dicho, cualquier aparato que está enchufado tiene una especie de burbuja. Ese cable tiene una burbuja. Entonces, todas las alargaderas que tenéis por ahí tienen su burbuja. A ver, no, por ahí no, ya está, es lo que hay, no, por ahí no os movéis mucho, yo he estado midiendo, entonces te tienes que acercar bastante, entonces hay una cierta distancia de seguridad y no hay problema. Pero las alargaderas tienen ese problema, tú estás metiendo un campo eléctrico dentro del salón, dentro de la casa, ¿vale? Entonces, ese tema es... ¿Cuánta distancia cuando se está cargando el móvil con batería? De estar uno sentado en el sofá. Depende, habría que medirlo, pero bueno, pueden ser 50 centímetros. Yo me suelo poner medio metro por lo menos, sí, por lo menos medio metro. Y 1 metro, si puede. Pero por lo menos medio metro yo dejo. Porque lo que os digo, por el tema del ruido cuántico que os estaba comentando, de los espines y toda esta historia, hay una contaminación, un ruido que se extiende más allá de lo que esto te dice 0. ¿Vale? Esto te dice 0, pero en realidad se extiende un poquito más. ¿Vale? Esto es un problema sobre todo para los electrohipersensibles. Para una persona que no es electrohipersensible, pues le va a dar igual. Pero los electrohipersensibles son los que ven que estoy a más de 0 y todavía me siento mal. Y me tengo que alejar más y ya me siento bien. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ese ruido cuántico que se extiende más allá. ¿Vale? Esto es como el humo del tabaco. Tú estás viendo el humo del tabaco, que sería como el campo, ¿vale? Está delimitado de alguna manera, pero tú estás a 2 o 3 metros y todavía lo hueles. ¿Vale? Pues algo parecido. Bueno, ¿cómo podemos protegernos de la alta frecuencia? Aquí pongo un estudio muy importante que nos define cómo las jaulas de Faraday son un problema, ¿vale? Sobre todo en las casas. Cuando... ¿Qué te estás diciendo? No, A ver, bolsa lo que él dice bolsa. es una bolsa para el aparato, pero bueno, está relacionado indirectamente, no es tan problemático, pero está relacionado con él. ¿No tiene ahí una foto de una bolsa para ver? No tengo, pero bueno, lo podemos buscar. Algo. Sí, yo he visto algunas rodeando algún router y tal. Luego vemos cómo se puede. A ver, bloquear es un problema, por lo que os decía. Hay gente,
sobre todo los electrohipersensibles. Es que iba a venir una chica electrohipersensible, al final me ha dicho que se encontraba fatal. ¿Vive aquí en la ciudad? Y me ha dicho que por el Valle de Lecrín, que vino una vez, se llama Tan la chica. No sé si la conoces. Sí. Juanmi seguro que... Es que como a veces nos ha pillado alguno en tu casa, no me acordaría el nombre, seguramente Juanmi la conoce. Me ha dicho que ha venido alguna vez, pero dice que venía aquí. Tiene que ir con protección en la... Hay una chica que vino una vez con un disco... Espiro. Sí, porque lo puse ahí arriba y me dijo, Juanmi, no toques esto. Pues, a lo mejor no lo sé, era, no sé si es la misma chica. Creo que era extranjera. Esta chica me mandó algunos audios y tenía acento granaíno, pero no lo sé. Le pregunto a Juan. Pero una chica vino una vez y pusimos un disco ahí al lado del router. Pues el bloqueo, el problema que tiene es que hace que el flujo natural de los campos electromagnéticos naturales no vaya. Entonces, la resonancia Schumann no corre por la casa. La gente que tiene electrohipersensibilidad pues tiene un problema de tolerancia a cualquier tipo de campo. Si deja de exponerse a cualquier tipo de campo, tiene un menos tolerancia. Entonces hay gente que normalmente pues, no puede casi ni salir de casa porque el sol no lo soporta ni un poquito. Si se pone descalzo a hacer grounding, les quema. ¿Vale? Entonces, aislarse genera un círculo vicioso muy negativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando se aíslan, al principio se sienten bien, porque aminora su exposición. Pero tiene ese problema y además ocurre una cosa, y es que el ruido cuántico lo atraviesa todo. Lo atraviesa todo, quiero decir, sigue penetrando de alguna manera, ¿vale? Tiene un rango mayor de acción. Entonces, no te llegas a aislar de ese ruido cuántico y sin embargo te estás aislando de la resonancia Schumann. Entonces, es un problema. Y este estudio, pues un poco te habla de cómo los métodos de jaula, de Faraday, de shielding, ¿no? De escudo, pues tienen una serie de riesgos, ¿vale? Bueno, aquí lo evalúa y eso es muy importante un poco para tomar conciencia porque eso es lo que siempre se ha hecho. Y entonces yo, al final mi trabajo, he encontrado la manera adecuada, bueno, yo no he encontrado, yo no lo he descubierto, pero digamos que yo lo experimenté primero en primera persona, y luego lo que voy aplicando, que es la protección con filtrado del ruido cuántico artificial, filtrado a través de la despolarización de la onda, ¿vale? Eso es lo que hace Spiro. Aquí tengo una comparativa que tampoco voy a entrar mucho en eso, pero bueno, los bloqueadores, que es lo que os decía antes, que tienen ese efecto. Luego están los armonizadores, que son las orgonitas, son ciertos tipos de piedras, que son cosas muy saludables electromagnéticamente, o sea, cosas que te generan beneficios. Generan iones negativos en el ambiente, tú lo puedes sentir, una cierta electricidad en el ambiente, ciertos minerales. Lo que pasa es que eso no elimina la contaminación electromagnética. Digamos, tú tienes ese ruido cuántico y sobre eso pones una música muy bonita. Entonces esa música te genera un beneficio, pero no te está eliminando el perjuicio que te genera el ruido, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y de eso hay un montón de métodos, hay un montón de armonizadores. Entonces, yo formo parte de una red de consultores que se llama Radiación Filtrada, por si queréis mirar. Y entonces, parte de nuestro trabajo, pues vamos midiendo con BioWell y tal, los efectos de estos dispositivos, ¿vale? Porque algunos tienen unos efectos muy interesantes a nivel físico, pero no eliminan el ruido cuántico. Es decir, a nivel del espacio, no eliminan el problema, ¿vale? Estos armonizadores los encontraréis por el mercado y si queréis tener uno, pues algunos están muy bien. Hay uno que se llama CMO, hay otro que se llama Electronite, en fin, que están bien. Electronite española y están bien. Pero para limpiar el ambiente de una casa, lo que hemos visto que funciona es Spiro, ¿vale? ¿Qué pasa con Spiro? Porque si en el router tú pones el medidor y el medidor te dice 40, lo que sea, pues tú pones el Spiro y el medidor te sigue diciendo lo mismo o te cambia muy poco. Porque lo que está haciendo es despolarizar. Y lo que hay que mirar son otras cosas.
Una cosa es la electrografía ambiental, que es lo que he estado midiendo antes, tanto en el espacio como en el agua, porque ahí, lo que os decía, esa radiación altera el comportamiento del agua, genera entropía, genera caos, ¿vale? Y lo mismo en el ambiente, los fotones del ambiente, que los fotones al final pues son las ondas, están caóticas. Con Spiro se producen orden. Orden. Es muy interesante. Cuando mides una casa sin Spiro, pones Spiro, entonces el nivel de actividad ambiental se queda óptimo. Es una cosa muy curiosa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que Spiro al final es un dispositivo que tiene una tecnología a partir de nanopartículas de oro con paladio y platino, en una proporción, una fórmula que hayan inventado, que genera un orden en el ambiente a partir de la despolarización de las ondas electromagnéticas, de la contaminación electromagnética. Entonces esa despolarización es la que, es la solución de este problema. Cuando tú pones Spiro a una persona con electrohipersensibilidad y además trabaja otras cosas en paralelo, es cuando consigues buenos resultados, muy buenos resultados. El problema de todas estas cosas es que lo que consigues es generar un espacio más o menos seguro para esa persona, que es como una especie de búnker de la que no pueden salir y que a largo plazo van a empeorar. Vosotros conocéis esto ya es otro tema que es que me acabo de acordar, las típicas sábanas enchufadas a la toma de tierra de grounding, la esterilla y todo eso. Vale, mucha gente lo usa. No lo recomiendo, ¿vale? No recomiendo enchufar nada para tomar tierra. Para tomar tierra, ir a la naturaleza. Claro, porque si toma, es verdad que si enchufas a la toma de tierra, del enchufe, ¿no? A los filamentos esos de metal, eso va a la tierra y estás tomando tierra, pero eso es un sumidero de todos los enchufes de la casa, de todos esos campos electromagnéticos que están ahí circundantes y que necesitan una salida, pues van por la toma de tierra abajo, como lo absorben. Entonces, si tú enchufas algo ahí, vas a tomar tierra, pero en un entorno que está muy polarizado. Entonces vas a tomar tierra, electrones que están polarizados. Entonces, a corto plazo, pasa como con ese bloqueo de las reacciones de las casas a corto plazo, sientes el beneficio del grounding, pero a largo plazo puedes generar una electrohipersensibilidad, porque estás tomando continuamente electrones que están polarizados, ¿vale? Entonces eso va a ser problemático, ¿vale? Y la explicación no a fondo ya. Y ya está, y ya este era el follón. ¿Tenía alguna pregunta? Nada, yo creo que con medidas básicas, en mi caso, por ahora es suficiente. Muy bien. Y bueno, el despertador. La tarjeta Spiro es especialmente útil en el móvil, ¿vale? Y para la receta básica, esto sí os lo digo porque, a ver, esto viene a partir de y cómo podemos protegernos de la alta frecuencia. Es la única manera que yo conozco para protección de las altas frecuencias, de las inalámbricas. Sí, lo que comentaste que va con el teléfono. El teléfono o el disco en el router, ¿vale? Eso, pues bueno, eso ya luego ya yo lo que implemento en una consultoría es pues ir a las casas, hacer una medición un poquito más en profundidad y a partir de ahí pues ya veo los lugares que a lo mejor necesitarían